Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.
my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ahora voy a poner, Nuevo y bienvenidos al segundo turno de competición del Campeonato Gallego de Escolar de Gimnasia Artística 2021 en la Gimnasia Artística Femenina. Recordaros que esta competición, para los que no estuvisteis por la mañana con nosotros, está organizada por la Federación Gallega de Gimnasia en colaboración con el Club Tempo, que ha cedido también la instalación para poder realizar esta competición, que a pesar de no ser presencial, por lo menos deja a las gimnastas gallegas de nuevo volver a la competición después de tanto tiempo alejadas de ella. Yo soy Fon García, soy miembro del Comité de Gimnasia Artística Femenina de la Federación y aparte entrenador del Club Gimnasia Tempo, y conmigo ahora, en esta jornada de tarde, está David Carrillo. Hola, buenas tardes. También entrenador del Club Gimnasia Tempo, para comentar esta emocionante, creemos que jornada de la categoría de Escolar 3, que junta a 70 gimnastas en 2 turnos de competición. Sí, lo cierto es que lo que venimos viendo año tras año es que cada vez el número de niñas presentes, la calidad de los ejercicios, el nivel de la gimnasia que se puede ver en las competiciones escolares está creciendo mucho, y es un síntoma de la buena salud de nuestro deporte. Entonces esperamos que ahora mismo por la tarde sea ni más ni menos que la constatación de lo que venimos viendo habitualmente. Exacto, la gimnasia artística femenina se ha visto un poco afectada por culpa de la pandemia, pero confiamos y creemos que esta competición lleve todo de vuelta a la normalidad y continúe creciendo como venía haciendo los últimos años. Queremos recordar que el aparato de salto es el único de los aparatos que va a tener calentamiento por temas de organización y de tiempos, ya que al ser un aparato con un ejercicio tan corto, no hay problema porque tengan una pasada de calentamiento, porque no retrasaría la competición. Pero el resto de aparatos, como estamos viendo, ya tenemos gimnastas por parte del Club Tempo, del Club UDC, preparadas para iniciar la competición, como estamos viendo que en barra, por parte del Club UDC, está Daniela Cedeira, ya empezando su ejercicio, y también por parte del Club Tempo, Alba López, ya inicia su ejercicio.
una forma muy dinámica, se desplaza hacia la diagonal y empieza preparada con una rondada y voltereta atrás. Muy bien esa primera diagonal. Estamos viendo también cómo empieza el ejercicio de paralelas por parte de la gimnasia del club, por parte de la gimnasta del club de Ferrolterra. Vemos en el suelo una diagonal de zancada galope, bien ejecutada. Y una paloma con empujón, rueda lateral. Recordamos las bonificaciones, los ejercicios de suelo tienen una serie de requisitos obligatorios con una parte de bonificaciones opcionales para hacer los ejercicios con más dificultad. En el caso es una normativa muy inclusiva que permite que las gimnastas puedan llegar a hacer una diagonal de voltereta a voltereta como modo más simple, pero también permite realizar diagonales con elementos con vuelo bonificadas, cada una de ellas por 0,50 hasta un máximo claro de 2 diagonales. Son 2 diagonales que se pueden hacer con elementos más básicos o con elementos más complicados. Sí, ahora en suelo va a tomar parte Aldara Sande del Club Tempo, y en barra la siguiente gimnasta debería ser Laura Vázquez del Club Gimnasia UDC. Recordamos que en salto, si lo están viendo los espectadores, las gimnastas pueden realizar 2 tipos de saltos. Uno sería un pino plancha y el otro sería una rondada. En función del salto que sea y de si usan un trampolín, un mini tramp o doble trampolín, tiene un nivel de bonificación o no. Sí, digamos que en gimnasia, en estas normativas, hay 2 tipos de nota. Una es la nota de partida del ejercicio, donde una gimnasta puede partir empezando en un 12, un 13, un 14, depende de lo que haga en el ejercicio, por eso hablamos de las bonificaciones. Y luego, por otro lado, es la parte de cómo lo haga. Esa parte es lo donde te resta, pues por doblar las piernas, por no estirar los pies, por falta de amplitud en los saltos con espagat, pues las caídas que puede haber en suelo, en barra o en cualquier aparato, eso te va restando. Y no es lo mismo, claro, partir desde un 14 que partir desde un 12 o desde un 13, te permite también más margen de error. Sí, como podrán observar también los espectadores, en aparatos como paralelas vemos también bastante diversidad de ejercicios, ya que pueden hacer los vuelos en la banda alta, en la banda baja, pueden ser subidas por sus entrenadores o pueden saltar desde la banda baja. Entonces da bastante diversidad a los ejercicios, hace que sean bastante más amenas las competiciones en lugar de verse siempre lo mismo. Si luego, por ejemplo, en el aparato de barra es el aparato con más bonificaciones posibles para hacer. Podemos llegar a hacer, sin que sea obligatorio, hasta 2 elementos acrobáticos y por cada uno de ellos bonifica medio punto. Luego aparte tenemos un elemento obligatorio que es la balanza, que si la gimnasta tiene una flexibilidad suficiente y consigue una amplitud mayor a 135 grados también tiene medio punto de bonificación. El medio giro, que se puede hacer con los 2 pies apoyados en relevé o sobre un pie en pasé, también tiene bonificación. Y la serie de saltos se puede hacerla desde la más básica, que es galope, salto en extensión, hasta una serie de saltos con una amplitud a espagat, que eso bonificaría también medio punto. Muchas veces hay que tener cuidado con cómo elegir los elementos y los ejercicios y cómo los montas, porque hay veces que no compensa, digamos, hacer más dificultad si la niña no lo va a hacer bien, digamos. Estamos viendo ahora en suelo a Candela Villar por parte del Club Tempo y estamos viendo a Martina González o Lorena, quizás Lorena Comesaña, en el Club UDC. Pedimos perdón de antemano si tenemos alguna equivocación con respecto al nombre de alguna niña, porque tenemos solamente un listado y tenemos que andar fijándonos en las 4 cámaras que tenemos, las 4 pantallas, e ir anotando quién va pasando y quién no, es un poco complicado. Así que si en algún momento nos confundimos del nombre, ya pedimos perdón de antemano. Vemos ahora que en suelo se dispone a hacer una de sus diagonales, que es paloma lateral. Para información de los espectadores, los ejercicios de suelo se componen, además de lo que son las acrobacias, lo que sería una lateral, una rondada, etcétera, de una serie de elementos como pueden ser saltos y giros. Con todo ello se compone el ejercicio y aparte hay que tener en cuenta también que, como todo el mundo sabrá, que lo pueden estar viendo en directo, hay una música y una coreografía. Todo eso forma el conjunto de ejercicios de suelo y son aspectos que se valoran también. Sí, de hecho, si se llama gimnasia artística femenina es porque tiene esa parte artística y de expresión, de ritmo, en la que hay penalizaciones importantes a lo largo del ejercicio de suelo, pues si no va acorde con la música, si no realiza ciertos movimientos.
en las que puede llegar a penalizar incluso hasta a lo mejor pues 2 puntos si no realiza la parte artística, digamos, y la parte expresiva correctamente. Vemos ahora como en pantalla, en el aparato de salto, van cambiando las superficies, digamos, de bote, desde la, como comentaba antes mi compañero David, la más fácil, que es el minitram rojo, hasta lo más difícil, que es un trampolín como el que están colocando ahora mismo las entrenadoras del Club Tempo. Sí, la verdad es que no se trata solo de hacerlo siempre con la mínima ayuda, sino de buscar la combinación que le dé a la gimnasta su mejor desempeño. A veces por llevar menos trampolines no tiene por qué ser un mejor salto en definitiva. Vemos ahora el ejercicio de de paralelas, en la que es opcional hacer un vuelo 3. La gimnasta de Ferrolterra acaba de realizar 3 vuelos con una recepción bastante limpia. Y después también me gustaría comentar un poquito el aparato de barra, que siempre desde el desconocimiento muchas veces parece como el más importante de todos. Es muy llamativo por el hecho de que los fallos en barra se notan mucho, porque en gran medida desencadenan una caída, que es algo muy vistoso, muy traumático, que llama mucho la atención. Pero, sin embargo, hay otros aparatos, como puede ser paralelas, que puede aparentar un poco más simple, que suelen ser los que más marcan las diferencias de las competiciones. Sí, porque los ejercicios de paralelas requieren de una forma física a veces muy elevada, mucho trabajo para, digamos, poco fruto a corto plazo. Simplemente colgarse, parece muy sencillo colgarse de la banda y hacer unos vuelos más o menos decentes, y requiere mucho control y mucho trabajo por parte de las gimnastas, que es un aparato, digamos, que es el menos agradecido, porque te puedes tirar, digamos, meses trabajando, realizando los vuelos y no llegar a realizarlos correctamente. Sí, además una cosa que pasa, que a las niñas es un aparato que muchas veces les gusta, y en el momento que empiezan a hacer los vuelos mejor y a volar con más velocidad, ellas por norma no suelen usar calleras en categorías escolares, y lo que les pasa es que según se acerca la competición es cuando mejor están en este aparato, y es cuando más se les suelen abrir callos en las manos y más tienen que parar de entrenar a veces por eso, pero es simplemente por el hecho de que mejoran mucho, vuelan mucho más, tienen más fricción en las manos, y al final es una de las consecuencias. Vemos ahora en paralelas una canaria muy bien ejecutada. Sí, la canaria es esa vuelta, digamos, es como una especie de dominada, en la que suben y hacen como una voltereta atrás sobre la cadera para pasar de una parte de suspensión a una parte de apoyo, y es un elemento opcional que da una bonificación de medio punto. Sí, como a título informativo para nuestros espectadores, si se dan cuenta podrán ver que en lo que es paralelas es el único aparato en el que el entrenador está metido debajo del aparato. Vale, dentro de lo que serían las colchonetas, la zona de competición. Eso es porque es el único en el que está permitido por reglamento, para hacer vigilancias, en caso de que una niña se suelte o algo así, poder cogerla a tiempo y ayudarla. En el resto de aparatos las gimnastas tienen que estar solas, en el momento de competición. A nivel de entrenamientos no, pero en el momento de competición sí que tienen que estar solas. Sí, a priori parece como que el aparato de barra quizás es el más peligroso para tener una caída y una posible lesión, pero suele haber más lesiones en paralelas, precisamente porque las niñas en iniciación en estas categorías y etapas escolares se escapan muchas veces de las bandas cuando empiezan a volar, porque no lo hacen correctamente, no tienen suficiente fuerza en las manos y en los antebrazos, y claro, la banda alta está a 2,50 metros del suelo, entonces muchas veces caen y pueden lesionarse, digamos, con facilidad. Por eso es importante, y dejan que los entrenadores vigilen todo el ejercicio, porque en caso de que una niña se escape, un simple frenazo, digamos, del entrenador, que evita un traumatismo y muchas veces una lesión, y queda todo simplemente en un susto y no deriva en una lesión, digamos. Sí, y ahora mismo tenemos lo que es en suelo a Grisel, y después por el Club Tempo, y tenemos en barra de equilibrios a Zoe García, del Club Gimnasia UDC. En paralelas y en salto ya ha concluido la competición. ¿De este grupo se refiere? Sí. Vemos un giro bastante bien ejecutado ahora en barra. Vemos un elemento acrobático con bonificación de medio punto, la voltereta, muy bien ejecutado, sin desequilibrio, sin titubeos. Y ahora veremos que la gimnasta prepara la salida, camina por la barra y realiza una salida de rondada también con bonificación. Va a comenzar ahora en suelo Leire Gómez Crende por el Club Tempo.
y en barra por el Club Vallosil Almudena Merolo. El Club Vallosil empieza ahora su competición, por la mañana no tuvo ni niñas ni niños en categorías escolares, entonces se unen ahora por la tarde. Sí, como dato, digamos, curioso, hemos de decir que el Club Vallosil no pertenece a Galicia, porque está censado, digamos, en Ponferrada, pero se suscribió, digamos, a la Federación Gallega de Gimnasia para participar con nosotros en los campeonatos, porque le gusta, digamos, más como el funcionamiento de nuestras competiciones que por la Federación de Castilla y León. Entonces, pues gracias a eso tenemos un club más participando aquí y, por supuesto, bienvenido es. Cuanto más gimnastas tengamos en nuestra federación, mejor. Como puede verse en barra también, no hay música, pero sí que también hay una parte coreográfica que tiene valor en la nota y que también es bastante importante porque en muchas ocasiones esta parte artística ayuda a las gimnastas a centrarse más en el ejercicio, empezar con ciertos movimientos que no sean de gran dificultad, sí que las puede ayudar a calmarse y a coger ritmo en lo que es el aparato. Lo cierto es que barra es un aparato en el que los nervios siempre están presentes, pero en que nosotros como entrenadores siempre les recomendamos que piensen solo en el presente y que intenten centrarse en lo que están haciendo y que se olviden de lo de antes o de después, porque no son pocas las veces en que se empieza mal un ejercicio de barra y sin embargo se acaba bien, y la gimnasia son 4 aparatos, entonces un fallo en un aparato no tiene por qué condicionar el resto de la competición. Sí, pero en cambio un fallo en un aparato, si realmente no lo saben llevar y psicológicamente les afecta, puede ser que desencadene en otra serie de fallos que al final terminen por salir una competición mala, digamos, por culpa de esos nervios. A ver, tienen mucho mérito las gimnastas enfrentándose, digamos, a esta serie de ejercicios, ya que, por ejemplo, en el caso de la barra de equilibrios, como dato informativo, tiene 5 metros de largo, pero tan solo 10 centímetros de ancho, con lo cual las niñas no les entran los 2 pies juntos. Entonces, realizar toda la serie de acrobacias, ya simplemente muchas veces caminar encima de la barra, ya digamos que tiene su mérito. Así que imaginaros todas las cosas que estamos viendo de volteretas laterales o pinos sin caerse y aún encima enfrentándose a los nervios que depara una competición después de un trabajo de toda una temporada. Sí, de hecho una cosa que nosotros comentamos siempre a los padres y que para nosotros es algo patente es que aparte de los beneficios que da cualquier tipo de deporte, una de las cosas que le vemos a la gimnasia es eso, es sobre todo por aparatos como lo que es la barra de equilibrios, es que aprendan a sobreponerse a errores, que sepan convivir con ellos, que se acostumbren a cosas que pasan en la vida cotidiana. A veces hay cosas que no te salen bien y tienes que saber superarlas. Y es muy gratificante, sobre todo cuando las niñas aprenden a gestionarlo y aprenden a superarlo, porque hay casos de niñas que son muy buenas como gimnastas, que sin embargo después tienen muchos nervios en competición. Y a veces es fácil, pero hay otras veces en que es un proceso largo y que no solo a nivel de salud, sino a nivel de que aprenden con el tiempo a sobreponerse a algo que les puede costar mucho, que son simplemente los nervios, que parece que no, pero es algo muy muy pesado en muchas ocasiones. Y la verdad que cuando una niña es capaz de superar eso, de ir controlándolo y tal, que es algo que lleva tiempo, es muy gratificante. Sí, al final no deja de ser un simple ejemplo, como decía mi compañero, de la vida, ¿no? Tú preparas a lo mejor un examen de forma muy exhaustiva, ya sea un examen de instituto o de colegio o de oposición o de lo que sea, y no siempre ese esfuerzo y ese sacrificio se ve luego reflejado en la nota. Pues esto es algo parecido, y al final ellas, desde que son pequeñas, se enfrentan a unas situaciones donde muchas veces hay mucho trabajo y sacrificio detrás, van a una competición, no les sale la competición como la tenían preparado y al final tienen que afrontar eso, superar esa frustración y continuar y digamos que apoyarse en eso para mejorar en el futuro, y aprenden una valiosa lección. Al final, en un deporte individual como este, no dejas de enfrentarte, digamos, a estas situaciones de forma individual y no tienes un equipo que te ayude a tener un resultado. Al final, tus logros o tus fracasos son individuales. Entonces tiene su parte positiva y negativa, pero de todo siempre se aprende, porque muchas veces fallar no es fracasar, sino que muchas veces es simplemente aprender. Muy buena rondada en barra de salida. Y ahora va a terminar esta rotación en barra con la última gimnasta del Club Vallosil, que es Sheila Clara Alves. Como puede verse, a veces el ritmo en barra es un poquito más lento, depende de la composición del ejercicio. Aquí se nota mucho si tienen más elementos, porque son opcionales, como comentó antes mi compañero Fon. Entonces, a más elementos, más tiempo que requiere ya realizar el ejercicio. Como nota, decir que los ejercicios tienen un tiempo máximo estipulado. Si la gimnasta se cae al suelo, ahí tiene un tiempo de recuperación.
en el que pueden prepararse, recomponerse, se suben y empiezan otra vez. Vale, entonces cuando una niña se cae no pasa nada, o sea, es decir, se cae, está bien, sí, se para el tiempo y después se sigue. En estas categorías escolares, por norma general, el tiempo siempre les da de sobra para hacer todo lo que tengan que hacer. Sí, estamos viendo que realizó unos lanzamientos adelante y laterales y ahora la serie de saltos, en la que hizo un caballito y un salto estirada. Sí, con un pequeño desequilibrio entre los dos, ahora parece que va a hacer una voltereta. Sí. Vamos a ver ese moño que no le Sí, daba normalmente los moños una suelen mala dar mala pasada. suerte. Claro, muchas veces si las gimnastas no entrenan con moño, se preparan solo el día de la competición y a veces suele aparecer pues, pequeños errores que las pobres niñas no contaban con ellos. Vemos que lo va a intentar otra vez. A ver si tiene más suerte ahora. Seguro que esto les ha salido cientos de veces entrenando. Y dijo, quiero mostrarlo. Bueno, mala suerte. A veces los nervios juegan malas pasadas. Vale, continúa el ejercicio. Dentro de la parte de composición del ejercicio deben tener un ritmo en el que tengan un apoyo de la barriga o de la espalda. Vemos que aquí ha realizado ese movimiento, digamos, dentro de la parte expresiva. Sí, ahora encara la última parte de su ejercicio. Hace el medio giro en passé, medio giro en relevé. Y vemos que hay un desplazamiento longitudinal, preparatorio antes de la salida, que será una rondada. Muy bien, clavada. Sí. Enhorabuena. Y con esto termina lo que sería la primera rotación. Exacto. Ahora este grupo que está en barra iría a suelo. Y a barra se vendría el grupo 2, formado por gimnastas todas del Ferrolterra-Cene, que serían Ana Casado, Alba Rodríguez, Carlota Yáñez, Carmen Primoy, Gala Fernández, Iria García, Lara Piñeiro y Marbel López. Sí, el grupo 3 está formado por Daniela Cedeira, Laura Vázquez, Lorena Comesaña, Martina Freire, Nerea Ananián, Zoe García, Almudena Merolo, Noelia Romero y Sheila Clara, que son parte del club UDC y parte del club Bayosil, que de barra pasarían a suelo. Alba López, Aldara Sande, Candela Villar, Carla Chacón, Edurne Álvarez, Grisel Frometa, Leire Gómez y Marta Sánchez son del club Tempo y pasarían de suelo a salto. En salto están Mariña Toucedo del Ciencia Coruña, igual que Miranda Bush, Natalia Chas y Nerea Rodríguez, además de, por parte del Tempo, Alba González, Aroa Fandiño, Candela Boy, Lucía García y Xare Quiroga, que van a pasar a paralelas. La rotación siempre son las mismas. Los grupos que están en salto van a paralelas, los grupos de paralelas se van a barra, los grupos de barra se van a suelo y los grupos de suelo se van a salto. Esta siempre es la misma rotación en todas las competiciones. Sí, ahora vemos que ya se están preparando en barra y la primera gimnasta sería Ana Casado del Ferrolterra. Y mientras, recordamos que en salto la competición no empieza hasta que hagan todas una pasada de calentamiento. Vemos que en suelo ya se está preparando la primera. Daniela Cedeira del club Gimnasio DC. Y mientras, Simón, el entrenador de Ferrolterra, está dando las últimas indicaciones sobre hacia dónde salir en el ejercicio, porque muchas veces las gimnastas tienen su ubicación dentro de su gimnasio, pero claro, las pobres, la orientación espacial les cambia la situación en la competición y a veces dudan si tienen que girar a la izquierda o a la derecha, y eso es unos nervios a mayores que superar dentro de un ejercicio. Claro, y la salida solo se puede hacer para una zona, porque ahora en este caso tenemos, según está el montaje, tenemos una colchoneta diferente, pero normalmente en competiciones suele haber una colchoneta de seguridad que no es la de la salida, ¿vale? Por ambos lados, y después hay una suplementaria encima. Entonces, la salida tiene que hacerse siempre para la zona que está la colchoneta suplementaria. En este caso no hay duda, sería el lado izquierdo de nuestras pantallas, pero en otras ocasiones sí. Vemos ahora que en paralelas están subiendo a la gimnasta, esta también otra opción, pueden saltarse la banda, pueden subir a la barra y ayudarlas al primer vuelo por parte de su entrenador o entrenadora. En este caso vemos a Mariña Toucedo, cómo está realizando los 3 vuelos. Recordamos que en paralelas los 3 vuelos son algo opcional, que tiene una bonificación de 2 puntos. Obligatorio sería realizar un vuelo. Entonces, ahí está, en función de la ejecución de esos vuelos, el entrenador toma la decisión de ponerle o 3 o 1, ya que si los vuelos no los hace correctamente, la penalización es superior a 2 puntos, por lo tanto, la bonificación no serviría para sumar en la nota final, sino que haría que tuviera una puntuación menor. Vemos que ha acabado ya Daniela Cedeira su ejercicio de suelo.
Y lo mismo con Ana en el ejercicio de barra. Sí. La siguiente en salir por parte del club UDC en el aparato de suelo es Laura Vázquez. Y en barra la siguiente es Aroa Rodríguez del Club Ferrolterra. Vemos que en salto acaba de realizar la gimnasta del Club Tempo una rondada, que creo que era Alba, si no me equivoco. Podemos ver que en esta ocasión lo que son las notas, las puntuaciones de los jueces están siendo bastante rápidas, ya que hay poco tiempo de espera entre una gimnasta y otra. Vemos la entrada de espagat. Muy original, la primera vez que la vemos en todo el día. Elemento cercano a la banda, muy bien ejecutado. Vemos Un ahora pino plancha bastante bueno por Aldara Sande. Realizado con un trampolín, por lo tanto tiene bonificación. Muy bien estos lanzamientos en barra. Limpios y con una buena amplitud. A ver, el giro. Muy bien, muy giro segura. bonificado además. Sí, medio punto a mayores. Está haciendo bastante buen ejercicio de barra, la verdad. Sí. El galope con el salto estirado. Muy bien, sin arriesgar, bastante segura. Paso lateral, también obligatorio dentro de la composición del ejercicio. Voltereta como elemento acrobático. Uy, Ahí qué no. pena. Mientras vemos en suelo la serie acrobática de lateral-lateral de Laura Vázquez. Vemos ahora la serie de salto, la serie gimnástica Muy de bien, zancada galope. También. Y finaliza un buen ejercicio a pesar de la caída en barra Aroa Rodríguez. Y con una rondada también bonificada. Tienen bastantes bonificaciones. Sí, una ejecución muy limpia, buen ejercicio. Una pena la caída en la voltereta. Quizás se precipitó un poquito, tendría que haber ido un poco más lenta ahí, colocarse bien, pero la verdad muy buen ejercicio de barra. Vemos ahora una rondada en barra. Y ahora va a empezar en lo que sería barra de equilibrios Carlota Yáñez. En barra, dije en salto. Una rondada en salto, perdón. Vemos ahora el ejercicio de paralelas, las posturas de fuerza, posición de piernas dobladas, de piernas estiradas. Y en suelo, que va a empezar su ejercicio, Lorena Comesaña. La verdad es que la gimnasia es un deporte que aúna muchas capacidades y características, es decir, una gimnasta tiene que ser flexible, pero además también tiene que ser fuerte. Son cosas que a veces van en contra una de la otra y que es difícil encontrarlas al mismo tiempo, sí. Además de un buen control del propio cuerpo, coordinación, mucho equilibrio para la barra. La verdad es un deporte muy completo. Vemos ahora una caída ahí en barra, sin más consecuencias, la balanza ahora. Continúa. Vemos ahora el paso lateral en barra por parte de la gimnasta del Ferrolterra. A veces y se prepara para la salida con una salida de rondada. Vale, bastante bien. Una pena la caída en barra. Vemos ahora a... La siguiente gimnasta en barra va a ser Carmen Primoy. Y en suelo ahora está Martina Freire. Bien ejecutado ese final de ejercicio de paralelas. Vemos en el club UDC preparada para salir a hacer su ejercicio de suelo a Nerea, última gimnasta del club UDC, no, perdón, penúltima, luego aún queda Zoe. Vemos el desplazamiento lateral por parte de la composición del ejercicio con un pino bien ejecutado, con un pequeño desequilibrio pero bien salvado sin caída. Ahora una voltereta lateral. Uy, un qué elemento pena. de dificultad que no se suele ver en escolares, ya que aunque pueda parecer más sencillo, es mucho más fácil fallarlo de lo que la gente cree. Vemos ahora la serie gimnástica de galope salto estirada. Y una salida de mortal adelante, sí, muy bien. señor. Muy bien.
La verdad, un ejercicio muy espectacular para una categoría escolar. Lo que venimos diciendo, que cada vez el nivel que se ve en estas categorías es mayor, y aún por encima la emoción y la competitividad que hay hace que sean muy entretenidas de ver. Vemos ahora preparada a Candela Boy en paralelas. Sí, es Candela, sí. Recordar que el orden de las posiciones de fuerza en paralelas es libre. Pueden empezar primero con la posición agrupada, que es que se hacen como una bolita, o la estirada, en que se estiran. Eso ya va un poco en función de la gimnasta y de cómo el entrenador o entrenadora lo decide. Muy bien ejecutadas ambas posiciones, con bonificación de 3 segundos cada una. Y ahora realiza 2 vuelos abajo, que también es otra opción. Vale, va a Segundo realizar 3 vuelos. Y tercer vuelo, muy bien, buena amplitud. Y una recepción muy buena. Ahora en suelo, la última gimnasta del UDC, si no nos equivocamos, que es Zoe García. Sí. Y en barra, que debería estar Iria García, si no cometemos un error, que puede ser. En el ejercicio de barra tenemos como obligatorio los lanzamientos que está realizando ahora mismo, 2 adelante, 2 laterales, la balanza que ya realizó, los desplazamientos el desplazamiento lateral. Esto ya es opcional, que es una voltereta. Como puede verse, a veces no se trata todo de poner más dificultad, sino de que hay que evaluar las posibilidades que hay de fallar ese elemento, por difícil que sea, con la recompensa que se obtiene por hacerlo. Por norma general, las gimnastas cuando lo hacen aquí suelen ser elementos que tienen controlados. Lo que ocurre es que la presión, los nervios, el no hacerlo sin calentar muchas veces antes, siempre es determinante y hace que puedan cometer errores. Claro, muchas veces cuando se toma la decisión de poner un elemento en un ejercicio es porque la gimnasta entrenando sí lo realiza correctamente, pero llega a la competición, como tienen tan pocas competiciones, los nervios te pueden pasar factura, como seguramente sea este caso que acabamos de comentar. Y ahora en paralelas, Lucía García, del Club Tempo. Empieza como siempre con las posiciones de fuerza. Vemos que hay cierto balanceo, eso es también algo que valoran los jueces, del mismo modo de cuánto se estiran las rodillas, las puntas de los pies, en los vuelos lo arriba que suban o no, eso también es algo que se tiene en cuenta. No solo la espectacularidad, a veces como espectadores, si no se conoce el código realmente, puede parecer que una gimnasta lo hizo mucho mejor que otra, pero no siempre por poner, por decirlo de algún modo coloquial, más carne en el asador, te vas a llevar el gato al agua. Vemos ahora un giro en barra, bastante bien ejecutado, además un giro bonificado que lo hace sobre un pie, Sí. con un pequeño desequilibrio, pero bastante bien. Ahora vemos la voltereta. Una pena porque parecía que no iba mal. Y vemos los nervios de la pequeña gimnasta del club UDC. Sí, antes nos confundimos, la anterior era Nerea y ahora es Zoe, porque es la última que queda del UDC y esta debe ser Zoe. Pedimos disculpas. Y comienza en barra, Lara Piñeiro, del club Ferrolterra. Vale, la serie de saltos. Rueda lateral bien ejecutada, sin pasos por el medio que cortarían la serie. Sí, es algo que la gente no sabe, pero las series tienen que ser seguidas, entonces meter pasos en el medio en una serie acrobática se considera corte de serie y no habría serie. A veces puede quedar un ejercicio muy espectacular, muy bonito, muy bien hecho, pero sobre todo en estas competiciones es algo que se ve y que a veces por mala suerte, por nervios se da, es algo que los entrenadores insistimos mucho, pero que puede pasar y los jueces como tal tienen que aplicarlo. Vale, un ejercicio bastante competente. Una balanza en barra, que es el aparato que nos queda ahora, bastante bien hecha. Un giro sobre un pie, muy bien. También bonificado. Vemos casi todas las gimnastas del Ferrol están haciendo los giros bonificados. Una lateral, que no iba mal, pero bueno, fue una pena que se cayó. Repetimos que es un elemento complicado. Y empieza en suelo la primera gimnasta del Vallosil, que es Almudena Merolo. Mientras tanto, continuamos con el ejercicio de barra, de galope salto estirado. Estaba realizando ahora la serie acrobática. Se prepara para la salida, una salida de mortal adelante, muy bien. Mortal adelante, sí, un poquito baja la recepción, pero sigue siendo muy espectacular.
Repetimos que en este caso lo que sería una rondada o un mortal adelante en esta categoría tendrían el mismo valor. Sí, seguiría siendo la misma bonificación de medio punto. Exacto, no por hacer un mortal va a llevar más puntos. En esta categoría sería lo mismo, medio punto. La bonificación, o sea, se puede realizar un salto de recepción de salida. Vemos en suelo, rondada flip-flap, un elemento de dificultad que no vimos de momento en ninguna categoría. Un giro bastante bien hecho. Ahora vemos una zancada con un caballito también y un salto con giro. Decir que lo que comentábamos antes, en las series acrobáticas de suelo no se permiten dar pasos ni mover los pies, pero sí se permite en la serie de saltos. En la serie de saltos se podría realizar el primer salto, un desplazamiento con pasos o con un doble paso y realizar el segundo salto. Solo en el aparato de suelo, porque en barra sí que cuando haya una serie de saltos no puede haber ni movimiento de pies entre un salto y otro, ni un desequilibrio tampoco. Estos pequeños detalles al final marcan la diferencia, porque a veces ves dos saltos muy bien ejecutados en barra, pero separados entre sí, y realmente es un corte de serie y no suma, digamos, esa bonificación de la serie de saltos realizada correctamente. Sí, son cosas que desgraciadamente se dan, porque como entrenadores es algo que insistimos bastante, que ellas son conscientes, que normalmente lo llevan bien, pero bueno, que puede ocurrir en medio de una competición. Ahora damos paso en suelo a Noelia Romero, que es la segunda gimnasta del Club Vallosil. Vamos a ver qué hace, porque su compañera, la verdad, nos dejó un ejercicio bastante interesante. Sí, bonificado por completo, con todas las bonificaciones. Vamos a ver, primera diagonal que se prepara, una parte de ritmo, el ritmo de la música, muy bien, con mucho salero. Y vemos que hace rondada, salto medio giro, voltereta adelante, muy bien. Vale, muy bien ejecutado. Tendría bonificación esta serie por la rondada. Sí. Va a tirar lo mismo esta serie que la rondada flick-flack de su compañera, ya que por serie solo se bonifica un elemento con vuelo y no dos. Aquí zancada galope, que también tenía bonificación, y un giro completo, que también tenía bonificación. Vemos que esa parte artística la está haciendo muy bien esta gimnasta, marcando muy bien con los pulsos de la música. Vemos ahora que hace una paloma, rueda lateral. Vale, muy bien ejecutada, sin pasos por el medio. Y finaliza muy bien. Muy bien. En cuanto a la música, un buen ejercicio, sí, señor. Muy buenos ejercicios de suelo por parte del Club Vallosil. Sí, la verdad estamos viendo bastante nivel en la primera subdivisión de Escolar 3. Si sigue así la cosa, la tarde va a ser bastante entretenida. Ahora turno para su compañera, que sería Sheila Clara. Les quedaría a estas gimnastas el aparato de salto y paralelas. Se prepara para hacer el giro sobre un pie. Primera diagonal. Primera diagonal. Con rondada, como su compañera. Salto con medio giro y voltereta adelante. La serie gimnástica de zancada, galope. Y ahora vemos que está en la esquina para hacer la última, que sería lateral. Y paloma, con un pequeño pasito ahí en el medio. Y final del ejercicio. Pues bastante interesante esta primera subdivisión por lo que llevamos viendo. Y cambio de rotación, pasamos a los siguientes aparatos. Recordamos que el club que estaba en salto pasa a paralelas, los de paralelas pasan a barra, los que estaban en barra pasan a suelo y los de suelo pasan a salto. Sí, ahora en suelo tendríamos al grupo 2. En salto no hay. Sí, en suelo, perdón, tendríamos al grupo 2, que estaría formado por las gimnastas del Ferrolterra, que serían Ana Casado, Aroa Rodríguez, Carlota Yáñez, Carmen Primoy, Gala Fernández, Iria García, Lara Piñeiro y Marlene López. Y a barra, el club formado por gimnastas de Sinaxa Coruña y del Tempo: Mariña Toucedo, Miranda Bush, Natalia Chas, Nerea Rodríguez, Alba González, Aroa Fandiño, Candela Boy, Lucía García y Xare Quiroga. Volvemos a recordar que lo que vamos a ver ahora en salto va a ser la pasada de calentamiento que tienen las gimnastas, es decir, no sería de competición.
En este caso, como no se ve a la juez, habría que estar un poco atento para saber cuándo sería la de competición, ya que no vemos la indicación de salida. Vemos que en barra, la primera gimnasta del Ximnasia Coruña, ya empezó el ejercicio, que es Mariña Toucedo. Vamos a estar atentos, empieza con los primeros lanzamientos, 2 adelante y 2 laterales, requisito obligatorio para la comprensión del ejercicio, sí, igual que el paso lateral. Ahora vemos que va a realizar seguramente el medio giro, ahí está, sobre un pie, bonificado. Mientras tanto está esperando la gimnasta del Club Tempo, Alba López. Exacto. Continuamos en barra, vamos a ver ahora la balanza, obligatorio que pase en 90 grados, y esta pasa por supuesto, sin duda. Vemos unas últimas indicaciones en suelo, que es una cosa que ocurre a veces, llegan aquí, están acostumbrados a hacerlo en su gimnasio y aquí siempre les cuesta orientarse, es algo normal. Vemos que está un poco nerviosa, pero bueno, seguro que sus entrenadores la calman, la tranquilizan y le va a salir muy bien ahora. Además, una cosa que hay que tener en cuenta es que los jueces no saben el ejercicio del suelo, entonces si hay alguna pequeña confusión a veces es difícil darse cuenta. Vale, la vemos preparada. Va a ir la segunda gimnasta en barra, que sería Aroa Rodríguez. Y vemos que empezamos en paralelas con Alba López, que empieza el ejercicio en la banda alta. Va a hacer unos vuelos arriba, con la ayuda, y hace 1. Segundo vuelo con buena amplitud, tercer 2, vuelo, y finaliza con 3, el cuarto vuelo. Y ahora la salida. Muy bien ejecutada esa salida. Vemos que va a dar comienzo suelo, final. En barra estamos viendo a Miranda, que acaba de realizar una voltereta adelante con bonificación por elemento acrobático. Ahora vamos con los obligatorios de los lanzamientos. Un pequeño paso hacia atrás. La Serie de saltos, galope, salto estirado. Y la salida. Vale, vemos que es una salida bastante común, la salida de rondada es una salida que bonifica, que suelen llevarla bastante controlada las gimnastas. Vemos en suelo la realización del giro. Vale, galope, zancada, galope de saltos. Vemos las posturas en paralelas de Un Aldara remonte Sande. y una lateral de serie acrobática, muy bien ejecutadas. Y bastante bien, al final superó los nervios y completó ese ejercicio de un modo muy solvente. Vemos ahora los vuelos de Aldara Sande. Muy bien, ejecutados en paralelas, con buena amplitud tanto delante como detrás. Y una recepción con un pequeño pasito, bastante buen ejercicio. Sí, teniendo en cuenta que además también realizó la bonificación de la Vuelta Canaria, con lo cual tendría la máxima bonificación de todo el ejercicio. Los 3 vuelos, la Vuelta Canaria y la posición de las posiciones mantenidas 3 segundos. Vemos ahora preparada a Aroa Rodríguez en suelo, esperando la señal de la juez para empezar el ejercicio. Sí, mientras tanto, en barra, una balanza. Que supera los 90 grados. Sigue con la rítmica. Serie de saltos, galope, salto estirado. Y ahora se prepara para la salida de rondada. Vale, un ejercicio parecido al de su compañera. Muy buena salida. Vemos ahora el giro en suelo, muy bien. Vale, una parte artística ahí para colocarse cerca del principio de la diagonal. Y lateral voltereta atrás. Vale, una gimnasta con bastante flexibilidad. Y una buena parte artística, una zancada muy buena, un galope muy bueno también. Paloma lateral, muy bien ejecutados. Y estamos viendo un buen nivel en suelo, la verdad. En barra estamos viendo ahora a Nerea Rodríguez, del Ximnasia Coruña. Y va a empezar su ejercicio de paralelas. Carla Chacón, si no me equivoco. Sí. Empieza con las posturas estiradas, con muy poco balanceo, unas rodillas bastante estiradas. Ahora la posición agrupada. Recordamos que esto es opcional, el orden. Una canaria ahora. Bastante bien ejecutada. Se baja. Y ahora su entrenadora la subirá y la ayudará a iniciar los vuelos. Un pequeño balanceo inicial para coger impulso.
Y ahora empezarían a contar. Un vuelo. 2, buena amplitud por delante. Limpieza 3, de piernas. sí. Y final. Y muy salida buena clavada. recepción. Muy bien, Carla. Vale, vemos en salto ahora que realizan el cambio. No sabemos si van a poner un trampolín o 2 o van a cambiar por otro trampolín. En este caso hay 2. La elección de un trampolín u otro, si hubiese más de uno, es optativa en función. En competiciones de más nivel, normalmente hay trampolines con diferente dureza, para gimnastas más pesadas o menos. Entonces eso ya es un poco a elección de los entrenadores. Normalmente en los gimnasios suele haber más de uno y se va probando. Habitualmente los grupos suelen ser todas de la misma edad, entonces tienen pesos similares, suelen saltar con el mismo, pero según se van haciendo más mayores puede que varíen lo que es el trampolín que usan. Vemos que ahora en salto va a tocar un salto con 2 trampolines. Un pino plancha, marca la posición final. Y mientras tanto está Carme Primoy realizando su ejercicio de barra, una voltereta, sin desequilibrios, muy bien. Y preparada Grisel Frometa en paralelas. Sí, vemos a que Carmen está con los lanzamientos, después de haber realizado un giro bonificado, con buen ritmo en el ejercicio, una balanza muy buena. Se prepara, y se prepara para la salida, una rondada bien ejecutada, vale, un ejercicio muy solvente. Vemos a Grisel con las posturas en paralelas, unos pequeños balanceos, pero bastante bien. Estiro de las piernas. Esta postura normalmente suele costar más que la agrupada, por eso muchas veces es más fácil iniciarla desde posición agrupada que desde el suelo, ya que al estar arriba no hay que subir las piernas. Y realiza un vuelo para concluir su ejercicio de paralelas. Vemos ahora en suelo. Un giro muy bueno y ahora se prepara para la primera serie. La música de Michael Jackson. Ronda flip-flap, muy bien. Espectacular. Los pasos míticos de Thriller. La zancada, muy Galope. bien. Serie de saltos también con bonificación. Vamos a la segunda diagonal, que seguramente también tenga paloma con bonificación. empujón y lateral. Muy bien, se le fue un poquito ahí, pero muy buen ejercicio. Estamos viendo mucho nivel en suelo. En general en la competición se está viendo bastante nivel. Se ve que este año de pandemia las gimnastas lo han cogido con ganas. Una pequeña caída en barra. Los nervios siempre juegan malas pasadas. Y ahora en paralelas, no sé si es Leire o Marta. Muy buena rondada en salto. Que creo que era Almudena. Podemos ver que en barra es opcional la colocación de... Aquí tenemos un hinchable porque pesa poco, normalmente en competiciones se suele poner un trampolín ya que no es habitual tener hinchables, pero bueno, es algo opcional. Se puede usar para hacer entradas por todas las gimnastas, ya que no siempre hacen entradas así, en niveles más altos pues hacen entradas saltando en el trampolín para subirse a la barra, etcétera. Vemos ahora a Candela. Otra rondada en salto. A Candela voy preparada y empezando su ejercicio de barra. Elemento cercano a la barra. La serie de saltos, galope, salto estirado. Muy bien. Sí, bastante segura. Vamos a ver el paso lateral. Sí, que es parte de la composición. Un pino. Muy bien. Vale, muy bien. Pino es un elemento que no qué vimos pena. demasiado hoy. A veces cuando se caen es mejor que se paren un segundo y no se suban muy rápidas para no volver a caerse en la subida, que es algo que ocurre en ocasiones. Giro bonificado, muy bien ejecutado, la verdad una pena esa caída. Vamos a preparar ahora la voltereta lateral. Mientras vemos una rondada en salto. Una gimnasta del club Vallosil. Muy bien la voltereta de Candela en barra. Y con esto el Vallosil termina su participación en salto. Lanzamientos con mucha amplitud. Muy bien y sin titubeos. Ahora da un paso atrás y se prepara dispone a hacer la salida. la salida. Actúa Mira
Ah, no, la pues balanza, la nos balanza. engañó, ahí nos fuimos de Muy listos. bien hecha la balanza, vemos que está Sí. a casi 180 grados, bonificada. Ahora sí creemos que ya toca la salida, sí. Esa Otro rondada ejercicio de bonificada. barra con bastante calidad, una pena la caída. La verdad que es algo que ocurre, se ven ejercicios buenos en barra, pero a veces también las caídas son determinantes. Muchas veces hay dudas si poner una bonificación, un elemento acrobático, porque luego pueden pasar estas cosas. Pero bueno, es cierto que si se caen en un elemento de bonificación, no pierden el punto de la caída, sino que con el medio punto que suman y le resta luego el punto de la caída, realmente pierden medio punto. Sí, es cierto. Puedes arriesgar un poquito más. Vale, vemos el ejercicio de suelo. Serie acro, rondada, voltereta atrás. Mientras que Lucía García empieza su ejercicio de barra. Con el elemento cercano a la barra. Vale, finaliza el suelo. Los lanzamientos de Lucía. Vemos ahora una voltereta adelante. Muy bien, muy segura. Medio giro sobre una pierna con bonificación. El paso lateral. Muy bien. Está algo nerviosa, pero lo está gestionando bastante bien. Galope salto, sin titubeos, muy bien. Vamos a la balanza. También con bonificación. Sí, muy buena balanza. Estamos viendo barras de Un mucho pino, nivel. casi la vertical, muy bien Muy salvado, muy bien. Sí, en extremis, pero muy bien luchado. Vemos que casi tiene todas las Y bonificaciones. una con serie de ese rondada. Muy Sí, bien, muy bien. genial. Vemos que en barra, sobre todo lo que estamos viendo ahora, vemos en barra que sobre todo estamos viendo bastante nivel y que están siendo determinantes las caídas para marcar diferencias entre una gimnasta y otra. No está la cosa clara, pero por calidad de ejercicios. Vale, giro en suelo. Muy bien. Vemos que hace una paloma con un empujón Vale, por el bastante bien lateral. ejecutada, sí señor. Mientras Share empieza su ejercicio de barra. Empieza con el galope salto estirado, después de haber hecho el ejercicio cercano a la barra. Continúa con la voltereta o una pena. Rondada fija en suelo. Ya llevamos unas cuantas esta tarde. Un gran nivel de nuestras escolares. Y finaliza el ejercicio muy bien. Sí, recordamos que, por ejemplo, ver rondada fija era algo que hace 10 años lo podías ver como mucho en las máximas categorías que había en Galicia, y ahora es algo que ya se ve habitualmente en un escolar. O sea, da muestra de lo que se está trabajando y lo que se está mejorando en este deporte en Galicia. Termina Una hoy con pena. una pena esa caída después de haber hecho una muy buena balanza por parte de Share. Con esta gimnasta termina el grupo en el aparato de barra y vamos ahora a ver el único ejercicio que falta. Todos los ojos puestos en suelo en esta gimnasta del club Ferrolterra. Sí, la verdad es que es algo que ocurre a veces, que se lo recordamos nosotras, que la salida, por ser el último elemento, y en muchas ocasiones no es uno de los elementos más complicados, no siempre hacen una salida que sea un elemento que les dé miedo o les cueste, pues es algo que a veces ocurre, que se relajan un poco y a veces se juegan malas pasadas por eso, por el exceso de confianza, tal. No digo que este sea el caso, pero sí que es algo que vemos a veces. Vemos a Marbel López en el ejercicio de suelo. Empieza con un giro en pasé. Muy bien Se dirige a ejecutado. la diagonal. Prepara la acrobacia con un saludo. Y lateral, lateral. Muy bien. Vemos que es un ejercicio así con bastante ritmo, en el que no para. Que es otra de las cosas que pueden aparecer, pero un ejercicio de minuto y medio para una gimnasta, hay que pensar que es un minuto y medio de mucha intensidad y que acaban cansadas por norma general. Vemos ahí una rondada, salto, vuelta de atrás. La rondada, al ser un elemento con vuelo, tiene también bonificación. Vemos ahí que acaba de hacer la serie de saltos, 2 galopes. Que aquí se permiten los galopes. Con esto termina esta rotación, la tercera rotación. Sí, damos paso a la última, en la que el grupo 1, formado por Mariña Toucedo, Miranda, Natalia,
Nerea Rodríguez, Alba González, Aura Fandiño, Candela Boy, Lucía García y Xari Quiroga van a dar paso al suelo. Sí, vemos que el grupo 2 estará en salto, el grupo 3 estará en paralelas, el grupo 4 estará en barra. La verdad que no sé cómo va a ser la siguiente subdivisión, pero esta me está gustando bastante. Sí, la verdad es que es lo que comentabas tú, que cuanto más avanzan los años, más se supera, digamos, el nivel de esa gimnasia en Galicia, gracias a la participación masiva, que cada año tenemos más. De hecho, por eso este fin de semana estamos repletos de gimnasia, sábado y domingo, mañana y tarde, por ese alto nivel de participación, y eso también hace que cuanto más gente practique gimnasia, mejor sea el nivel general. Vemos ya a la gimnasta del Club Tempo. Sí, que es Alba López en barra. Alba López preparada para salir en barra. Y sería Mariña Toucedo en suelo, que aún no están preparadas, pero bueno, ya comienzo en breve. Vemos que empieza por el paso cercano a la barra, el paso de la parte coreográfica, digamos, y empieza con la balanza, una muy buena bien balanza, bonificada, pasa de 135 grados. Vemos un desplazamiento con la parte coreográfica, los lanzamientos muy limpios, con buena amplitud, pasando de la horizontal, prepara el medio giro sobre una pierna, lo salva sin caída, con un pequeño titubeo, desplazamiento lateral, la serie de saltos, elemento acrobático opcional, voltereta, casi la salva, una pena. Y después comentar una cosa, que en gimnasia es uno de los deportes en el que hay varias competiciones dentro de una misma competición. Es decir, dentro de cada aparato hay una clasificación específica, es decir, se premia a las mejores gimnastas dentro de cada uno de los aparatos, y después hay una general, que valora lo que sería la gimnasta más completa. Es decir, puede darse el caso de que una gimnasta no tenga medalla en ninguno de los 4 aparatos, pero que sin embargo, por poco, se quedase fuera del podio y sea la más completa de las que están y quede en el podio o gane incluso la clasificación general. Sí, muchas veces no se premia sino la excelencia en un aparato, sino la regularidad en los 4 para, digamos, tener el premio, y puede que no lleves ninguna medalla en ningún aparato de forma individual, pero sí las notas de tus 4 aparatos sean altas y sumes como para meter la clasificación. Es una cosa que está bien, porque al final te premia por todo. Es decir, si eres muy buena en un aparato, pues tienes más posibilidades de sacar medalla en ese aparato, pero después si eres muy completa en el otro también. Entonces digamos que no deja a nadie sin su recompensa. Vemos ahora a Aldara Sande en barra y también preparada Miranda en suelo. Aldara, vemos una balanza limpia. Vemos también a Daniela en paralela realizar unos vuelos. Con una buena recepción, que concluye su ejercicio. Muy bien esos lanzamientos de Aldara en barra, con pequeños titubeos, pero con gran amplitud. Vemos que está luchando contra los nervios y hay pequeños desequilibrios. Medio giro sobre una pierna. Salva bien esa caída. Vemos ahora cómo va a realizar la voltereta adelante, que la realiza correctamente, sí, muy bien. Desequilibrios, una buena voltereta. Ahora un pino casi, bien controlado, vertical, sí, pero se controla muy bien, y ahí bien. la recepción. Genial. Lo está luchando, es una cosa que también se ve mucho en algunos y rondada de ejercicios. salida, muy bien, Aldara. Podemos ver en suelo ahora, otra de las series acrobáticas, que es voltereta, pino. Muy bien, Miranda también. Estamos viendo a Laura con las posiciones de fuerza en paralelas. Va a hacer los vuelos, parece, vuelos o canaria, vamos a ver ahora. Vuelta sí, canaria, parece. Vuelta canaria, que se está subiendo a la barra. Bonificación de medio punto, muy bien. Una pena que se cayó. Un exceso de fuerza es una cosa que ocurre también a veces, que se puede ver en competiciones. Los nervios hacen que las niñas den un 110 y a veces son errores por pasarse de energía. Vemos ahí con el pequeño impulso de su entrenador unos balanceos. Sí, va a hacer 3 vuelos. 3 vuelos y acaba entre bandas en la colchoneta roja. Muy bien, clavada la salida. Pues igual algunos de nuestros espectadores se están preguntando ¿qué pasa si hace 2 vuelos? Pues si hace 2 vuelos es como si hiciese uno, no va a ganar nada, pero todo lo que haga mal en algún vuelo se lo van a restar. Entonces es mejor que si tienen que hacer uno y se confunden, que hagan los 3 al final, o si tienen dudas, que hagan uno más por si no saben si están en 3 o 2.
Sí, digamos que no hay una penalización específica por hacer de más, simplemente si tú lo que haces de más está mal hecho, te lo penalizan, pero bueno, no te quitan a mayores por haberte pasado, digamos. Exacto. Vemos ahora en una serie acrobática de ronda de voltereta atrás en suelo. Sí, los espectadores pueden pensar, bueno, es que cómo son los jueces, que es que quitan por todo en gimnasia. Y a mí cuando me dicen eso me gusta también comentar, bueno, quitan por todo, pero la verdad es más justo. Yo les digo muchas veces a las niñas cuando estamos entrenando, mira, si tú tuvieses una hermana gemela, ¿no?, que hace lo mismo que tú, lo haces exactamente igual, solo que tú en estas dos cosas estiras las piernas a tope y ella no, ¿quién crees que merece sacar más nota? ¿Tú o tu hermana gemela? Y claro, siempre que se lo pones así dicen, claro, pues para eso están, sobre todo en estas competiciones que hay tantas niñas, eso siempre ayuda a los jueces a discernir y ser lo más justos posible. Sí, al final, mientras que sean exigentes al 100%, pero con todas las gimnastas estarán valoradas igual y en una misma escala. Y si hay alguna gimnasta que lo hace de forma excelente, marcará la diferencia y tendrá su premio. Si no penalizan lo suficiente y se saltan errores, puede haber empates y uno de esos errores hubiera marcado la diferencia. Por lo tanto, yo, cuando puntuaba, que yo fui juez nacional durante 2 ciclos de olímpicos, cuando puntuaba en estas categorías siempre era un juez que sacaba por todo, digamos, porque me parecía no injusto para las que realizaban ejercicios regulares, sino injusto para las que lo realizaban de forma muy buena, porque no marcaban las diferencias. Sí, de hecho era conocido como el crujidor. Vemos a Carla Chacón en barra empezando con su balanza. Y a Nerea Rodríguez en suelo por parte del Gimnasia Coruña. Una canaria en paralelas también, en este caso no se pasa. Los lanzamientos de Carla. Una rondada muy buena en salto, sí señor. Vemos aquí la máxima dificultad en salto, la realización de una rondada con un solo trampolín. No hay un salto, digamos, de mayor dificultad que este dentro de la normativa escolar. Sí, de todos modos, quiero recordar que hace 2 años, en el último campeonato escolar que tuvimos, que fue en Riazor, en escolar 4, la gimnasta que ganó no fue con rondada, fue con un pino plancha, pero fue un pino plancha muy muy bueno. Entonces al final con eso le valió para marcar diferencias, a pesar de ser un salto que tiene un poquito menos de nota. Vemos a Carla que se dispone ahora para hacer su voltereta, se coloca, se lo toma con calma, muy bien, muy segura. Y finaliza con una rondada, muy bien. Está preparada Alba González. Sí, recibiendo las últimas indicaciones de su entrenador Olaya, intentando calmarla, recordándole un par de cosas para que las tengan en cuenta, aunque bueno, a veces no siempre pasa, una vez se ponen ellas con la música, es lo que está detrás es el entrenamiento y ya. Vemos los vuelos en paralelas, que parece que va a hacer 3 vuelos también. Vemos a Simón ahí vigilando y una salida bastante buena. Muy bien. Vamos a ver la primera serie en suelo, rondada, voltereta atrás, muy buena serie, música con bastante ritmo, un buen galope, vale, una zancada bastante ejecutada, sí. Vemos que es una gimnasta muy expresiva. Sí, que se suelta mucho, es una cosa muy difícil, se entrena, pero es algo que también tiene que ser un poquito don, ¿eh? Hay niñas que les cuesta mucho, hay que decir que en el TikTok les cuesta menos. En TikTok, en las historias de Instagram les cuesta menos, que es algo que le decimos nosotros muchas veces. Oye, mira, en el TikTok no te da tanta vergüenza, pero sí, no suelen hacernos caso. Vale, un buen pino plancha en salto. Vemos que las gimnastas se paran, marcan un momento esa posición de bloqueo. Está preparada Aroa Fandiño para salir en suelo, mientras que estamos viendo a Edurne terminar su ejercicio de barra. Sí, parece que va a hacer una rondada. Muy bien. Sí, señor. Se saluda a la juez y se va junto a sus compañeras. Vale, vemos que ahora en salto cambian a lo que es un mini tram. Eso lo van a poner los entrenadores en función de lo que crean que es mejor para sus gimnastas. Vamos a ver Aroa el ejercicio de suelo. Y creo que es Grisel en barra, si no me equivoco. Sí. Rueda lateral. Con una pequeña... y pino. Vemos ahora en paralelas, que creo que es Almudena, con unas posturas muy buenas.
casi sin balanceos. Hemos Supongo que a la vuelta canaria, canaria. sí. Y muy bien esa canaria, unas piernas muy correctas. Y ahora imagino que irá desde la banda de arriba y hará 3 vuelos, ¿no? Vale, Vuelo. muy buen vuelo. Segundo vuelo, muy bien. Sí. Un ejercicio muy bueno de ejercicio. paralelas. Candidato a recibir medalla. Sí, 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 sí. Muy bien, Almudena. Muy buen nivel, alto. sí, estamos viendo muy buen. Va a estar difícil la cosa, no lo tengo yo muy claro. También es cierto que no estamos puntuando, estamos comentándolo un poco así y a veces puede ser que se nos pasen cosas. Pero estamos viendo bastante buen nivel. Aún queda la siguiente subdivisión. Vemos ahora a Candela Boy, que le toca suelo. Si se fijan los espectadores en lo que es paralelas, a veces las gimnastas empiezan de un lado o del otro. Si se fijan en una colchoneta roja en el suelo, se supone, esa es la colchoneta de recepción, o sea, la salida de ejercicio de paralelas, que en este caso es cuando bajan de los vuelos, tiene que ser en la colchoneta de recepción, si no hay una penalización. Por eso algunas gimnastas empiezan entre bandas, otras empiezan en un lado, pero todas tienen que acabar ahí. Eso ya va un poco en la composición, que los entrenadores hagan el ejercicio. Vemos a Candela en suelo con una rondada muy buena. Sí, una buena fase de vuelo después del Sí. empujón. Candela es una gimnasta con bastante buen artístico, así que estén atentos que seguro que no defrauda. Vamos a ese galope, esa zancada muy bien a 180 Sí. grados. Vemos que le pone mucha energía, mucha expresividad, algo que seguro. Sí, a esta que se música de verá Aqua. reflejado. Vamos a la segunda serie. Paloma con empujón, lateral, clavando lateral, muy bien. Vemos que derrocha energía en lo que es el ejercicio. Ese giro en pasé muy bien, bien. bonificado también. Vale, muy bien, buen Candela, ejercicio. buen ejercicio, con todas las bonificaciones posibles en el aparato de suelo. La siguiente en salir por parte del Club Tempo será Lucía García. Sí, después ahora vemos en paralelas que se realiza una ayuda a la gimnasta. ¿Qué pasa cuando se hace una ayuda? Pues si se hace una ayuda, el elemento no se considera y se penaliza. Hay que decir que en este caso, en paralelas, hay momentos en los que los entrenadores suben a las gimnastas, os ayudan a hacer algo para continuar los vuelos arriba. En esta categoría en concreto, en esta normativa, están permitidas esas ayudas. En barra creo que es Leire, ¿no? Sí, creo que Leire Gómez. Y en suelo está preparada Lucía García. Sí, creo que es la segunda competición de Lucía. Su última competición fue en 2019. El año pasado, en 2020, no tuvimos. Así que muchas de estas gimnastas, a pesar de estar en escolar 3, llevan pocas competiciones por el año de pandemia que tuvimos. Arrancada galope. Muy bien, se coloca ahora para la primera serie. Y Rondada, rondada, salto, voltereta atrás. Muy bien ejecutada. Giro, vemos que en suelo y en paralelas la competición ya concluyó. Paloma con empujón. Dio un pequeño rueda paso lateral. ahí. Y finaliza su ejercicio. Muy bien. Queda solo una gimnasta del Club Tempo por pasar en suelo, que es Xare. Mientras que creo que es Leire la que está... Sí, antes entonces era Grisel, me confundí yo. Ah, bueno, igual es Marta, puede ser. Puede ser. Sí, creo que es Marta. Sí, Lo que pasa sí, es que me así de parece lado que es sí. difícil. Entre las cámaras ahí pequeñita. Vemos un paso original en barra. Un giro Giro. sobre una pierna que es salva la Y caída. lo salva muy bien. El paso lateral. Que Vemos también que a veces salva sí, a las veces es que los pasos dificultades. laterales a veces también juegan malas pasadas. Un pino. Vale, lo salva, parece que se está reponiendo a los nervios poco a poco. Vamos con el segundo elemento acrobático, la voltereta. Muy bien. Y vale, lo salvó. Ahora vemos cómo Xare hace esa primera diagonal de rondada, salto, voltereta atrás. Muy bien. Y final ejercicio de barra. Vale, bien, supo sobreponerse a los nervios. Vemos ahora la segunda diagonal. Paloma. Rueda lateral. Vemos la expresividad de la gimnasta. Cómo está disfrutando de su ejercicio. Sí, ahora realiza el giro.
Y finaliza. final. Muy Con bien. esta gimnasta con Xare Quiroga terminamos la primera subdivisión de Escolar 3. Os citamos en un ratito para poder disfrutar de lo que sería la segunda subdivisión con la que concluiría la competición de Escolar 3. La verdad es una competición que está muy interesante, ¿verdad, Fon? Sí, está muy reñida. Vemos que ha habido mucha dificultad, mucho más que en Escolar 1. Ya os lo adelantábamos por la mañana, que al ser gimnastas más mayores, algunas llevan más años entrenando, la coordinación, la fuerza y todo eso también es mayor en gimnastas más mayores. Por lo tanto, estamos viendo más nivel de gimnasia, unos ejercicios muy apretados que al final tendrán pequeñas diferencias seguramente en la nota. Sí, la verdad que no sabría decir porque no conocemos a todas las gimnastas que están en la siguiente subdivisión, pero pinta bastante bien la cosa. Sí, recordamos a todas las gimnastas que no es obligatorio. La finalización ahora de la primera subdivisión termina aquí. Habrá ahora un periodo de media hora de calentamiento para las siguientes competidoras, digamos, con su calentamiento general y su posterior competición. Recordamos que en caso de algunas gimnastas que estén en este turno, si tienen alguna medalla, no es obligatorio que esperen para recogerla, ya que el club perteneciente a esta gimnasta puede recoger esa medalla y se la dará posteriormente en su gimnasio. Pero aquellas personas que sí quieran esperar a la finalización de esta segunda subdivisión que va a empezar ahora, la entrega de trofeos está preparada, creo que son para las... Deje un momento, las 8 aproximadamente. Podrían esperar y pasar a aquellas gimnastas que tengan medalla para recoger los trofeos, ¿vale? Pero bueno, recordamos que, lo vuelvo a repetir, no es obligatorio. Y bueno, con esto creo que no hay nada más que decir. Despedimos la conexión hasta las 7 menos 10, que será cuando dé comienzo la segunda subdivisión. Sí, muchas gracias por escucharnos, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros comentando. Hasta después. There's a harmony when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away.
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on. Memories never change. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose.
the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. I can't find my way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Until you find your way back home.
drown. Don't let me drown. Until you find your way back home. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Give me reasons to doubt, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Throw your sticks and your stones, go break all of my bones, you won't ache my soul, you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight. Push me down to the ground, what goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down, go fire away, away. But I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight, I'm a heavyweight.
smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat back. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Bring that beat. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Oh, baby, only you I see. Feels like I'm going insane, and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. I'm losing control of the lights in this space. Keep jumping around, all I see is your face. But you're moving closer, no time to escape. Your hand on my shoulder shoots me into space. And I can't deny how badly I need you now. 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 O sea, estas niñas. Vale. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al Campeonato Gallego de Escolar de Gimnasia Artística Femenina 2021. Recordamos para los que acaban de empezar el streaming con nosotros que esta competición está organizada por la Federación Gallega de Gimnasia en colaboración con el Club Tempo, que ha cedido sus instalaciones
y su personal voluntario para poder realizar esta competición a distancia. Yo soy Fon García, miembro del Comité de Gimnasia Artística Femenina y entrenador del Club Sinesia Tempo, y ahora mismo me acompaña mi compañera de club, Olaya López. Hola, buenas tardes. Y vamos a comentar esta segunda subdivisión de la categoría de escolar 3. Vemos que hay ejercicios que ya han comenzado. En suelo está el Club Tempo, en paralelas está el Club Gimnasia Coruña, en salto está el Club Tempo también, y en barra de equilibrios está Club Gimnasia Ferrolterra. En salto estaría el Club Tempo, que sería el grupo 5, formado por las gimnastas Noa López, Tracy Freire, Uxía Galego, Hanna Penas, Sara Busto, Sara Faraldo, Iria Juncal, Julia Sánchez y Gabriela Desmonts. En paralelas está en el Club Gimnasia Coruña Ada Pita, Alba Collazo, Ana Fachado, Blanca Varela, Blanca Rodríguez, Carolina Girard, Daniela Maceiras, Alejandra Fernández. En el grupo 7 está, por parte del Club Gimnasia Ferrolterra Fene, Necane Villar, Sabela Morales, Silvia Picayo y Valeria Rodríguez, y por Escola Gimnasia Ferrolterra, Daniela Pérez, Elisa Vázquez, Lucía Sánchez, Natalia Espinosa y Noa Brague. Grupo 8, por parte del Club Tempo, Alejandra Penas, Antía Campos, Laura Moreno, Mencía Barcia, Mencía González, Rosa Criado y Yaiza Martínez. Es importante recordaros, para los que estáis ahora conectados por primera vez con nosotros, que en el aparato de salto se permite realizar como único aparato un salto de calentamiento, donde vemos que todavía están calentando las gimnastas. En el resto de aparatos directamente, por temas de organización y de tiempos, las gimnastas no pueden calentar en el aparato, van directamente a la competición. Vemos en suelo, por ejemplo, que va a empezar Antía Campos, está realizando su ejercicio de suelo. Vemos a una gimnasta de Ferrolterra, que si no me equivoco es Sabela Morales, la que va a empezar su ejercicio de barra. Y vemos en paralelas, creo que es Ana Fachado por parte del Gimnasia Coruña, que su entrenador lo va a subir a la banda alta para realizar el último apartado del ejercicio, que son los vuelos. Vemos que puede realizar un vuelo como obligatorio, 3 vuelos como opcional, y opta por los 3 vuelos, realizando una bonificación de 2 puntos a su ejercicio para finalizar el ejercicio. Estamos viendo a Noa López realizando un salto, un pino plancha en el aparato de salto, bien ejecutado con un trampolín en el aparato de salto. Uxía Galego, perdón. En el aparato de salto hay diferentes opciones para realizar los saltos. Tú puedes utilizar un trampolín, 2 trampolines o un mini tram, como el que vemos apoyados contra la pared. En función de si usas uno u otro y eliges como opción de salto un pino plancha o una rondada, tienes mayor o menor dificultad en tu nota de partida, ya que en la gimnasia, esto ya lo explicamos en las subdivisiones anteriores, pero por si acaso para los nuevos espectadores que nos estén escuchando ahora, en gimnasia tienes 2 tipos de notas. Uno es la nota de partida del ejercicio. Tú puedes partir de un 12, de un 13, de un 14 en función de lo que la gimnasta haga dentro de su ejercicio, y después es cómo haga de limpio a nivel de ejecución esos elementos, o si tiene caídas o pasos o desequilibrios. Todo esto empieza a restar puntos. Entonces, una es la nota de partida y otra es la nota de ejecución, y la suma de ambas lleva a la nota final. Vemos ahora a Laura Moreno realizando su ejercicio de suelo, y creo, si no me equivoco, que es Silvia Picayo la que está preparada para salir en barra. Mientras que vemos en Gimnasia Coruña, no sé si es Ana Fachado o Blanca Varela. Quiero decir que, antes de nada, aquí tenemos unos listados con los nombres de las niñas, y estamos mirando 4 cámaras a la vez. Si nos equivocamos en algún momento a la hora de nombrar gimnastas, pedimos disculpas de antemano, ya que, bueno, más o menos estamos mirando todas las pantallas, pero se nos puede escapar y colar alguna gimnasta por el medio, que entre mirar, hablar, comentar, puede ser que nos equivoquemos. Vemos ahora, por ejemplo, en el aparato de salto acaba de pasar Mencía. Sara Faraldo, Sara Faraldo acaba de pasar, acaba de realizar una rondada con un trampolín
es la nota de partida más alta en el aparato de salto. Mientras que, por ejemplo, vemos en paralelas a una gimnasta del Club Ferrolterra realizar unos lanzamientos, ahora una rueda lateral. En el aparato de barra hay una serie de elementos que son obligatorios para realizar unos lanzamientos que ya hemos visto, una serie de saltos como podamos ver ahora, caballito salto estirada, en este caso es un intento de split pero no llega a la amplitud mínima, por lo tanto supongo que no le darán la bonificación porque no ha abierto suficiente las piernas. Ahora vemos una balanza que si supera los 135 grados también tiene bonificación. Vemos un pino como elemento acrobático, muy bien ejecutado, con un pequeño desequilibrio. Esto es opcional, ¿vale? Cada elemento que hagan opcional será bonificación y termina con una salida clavada de rondada. La salida obligatoria sería un salto desde el extremo de la barra a caer de pie en la recepción. En caso de realizar otro tipo de salida, estas salidas estarían bonificadas con medio punto cada una. Vemos otro salto muy bien ejecutado, una rondada de Julia Sánchez, muy bien ese salto, Julia. También la máxima dificultad, una rondada con un trampolín. Vemos también, haciendo un ejercicio de suelo, a Mencía Barcia. ¿Vale? En el aparato de suelo, además de las acrobacias, también está la serie de saltos para realizar y un giro gimnástico. Todo esto inmerso en una coreografía que intenta ir al ritmo y al son, digamos, de la música, que las entrenadoras preparan en función y eligen en función de cada gimnasta. Entonces tiene una parte, por eso digamos que también se llama gimnasia artística femenina, porque tiene esa parte de arte, tiene esa parte expresiva y artística, en la que además de realizar acrobacias, hacen saltos, giros, y también tiene una parte de expresión que es muy importante de cara a la nota final. Vemos ahora que va a empezar en el ejercicio de suelo Mencía González, empieza ya directamente en una diagonal, con una parte artística, empieza con una rondada, salto, voltereta atrás, muy bien ejecutada, sin pasos, continúa con un desplazamiento hacia la siguiente diagonal, en la que se para y al ritmo de la música, prepara ahora el giro, muy bien, un giro en pase sobre una pierna. En el aparato de suelo, las bonificaciones existentes son, por ejemplo, lo que acabamos de ver, la serie de saltos con un salto con amplitud a espagat, te da una bonificación de 0,50, y en las dos series acrobáticas, si realizas en cada una al menos un elemento con vuelo, como puede ser aquí, acabamos de ver una paloma con empujón unida a una rueda lateral. Vale, los elementos con vuelo más vistos en estas series son la rondada y la paloma con empujón. Elementos con vuelo quiere decir que en algún momento del elemento hay una fase de vuelo en la que ni los pies ni las manos están tocando el suelo. Entonces en la rondada, después del empujón de manos, hay una fase de vuelo, y lo mismo en la paloma. Entonces esta gimnasta tuvo la bonificación del giro, la bonificación del salto con amplitud a espagat y las dos bonificaciones acrobáticas, partiendo así de la nota más alta que se puede partir en el ejercicio de suelo. Vemos que salto y paralelas han acabado, son ejercicios más cortos, que llevan menos tiempo su ejecución, por lo tanto suelen ser los aparatos más rápidos también a la hora de acabar cada rotación. Estamos viendo ahora una gimnasta del club Escola Gimnasia Ferrolterra. Vamos a ver su ejercicio. Empieza con una parte también artística, serie de saltos, caballito salto estirado, medio giro sobre un pie. Bueno, los medio giros pueden ser sobre dos pies o sobre un pie también está bonificado. La parte obligatoria de los lanzamientos, adelante, adelante y lateral, lateral. Vemos ahora cómo intenta una bonificación y la consigue, de un elemento acrobático, una voltereta adelante sobre la barra, una pena esa caída. Es importante recordar la dificultad que tiene el aparato de barra de equilibrio, ya que es un aparato que la longitud de la barra es de 5 metros, pero el ancho son simplemente 10 centímetros nada más. Por lo tanto, nuestras pequeñas gimnastas gallegas no les entran los dos pies a lo ancho, y fijaros la cantidad de cosas que hacen sobre la barra, ¿vale? Además, desplazamientos hacia adelante, hacia atrás, laterales, acrobacias, saltos. Es un aparato muy complicado que además, peleando contra los propios nervios que tienen a la hora de competir, hace que por mucho que se prepare en el gimnasio, puede ser que llegue el día de la competición, las piernas te tiemblen y acabes, digamos, con un ejercicio con varias caídas.
Vemos ahora a Yaiza Martínez en suelo, que se coloca esperando el inicio de la música para empezar su ejercicio. Le prepara el giro en pase sobre una pierna, muy bien, y se coloca en la diagonal para la acrobacia, lateral, perdón, voltereta atrás. Parte de baile, siguiendo los ritmos de la música. Vemos ahora que se desplaza haciendo una serie de saltos de galope, galope o caballito, caballito. Esta serie no está bonificada, pero bueno, a veces es mejor hacer series más sencillas si realmente no están preparadas para hacer una serie más complicada, porque tendría demasiada penalización. Vemos cómo hizo ahora la segunda diagonal y se prepara para el final en el suelo a ritmo de la música. Muy bien, muy buen ejercicio por parte de Yaiza Martínez. Y con esta gimnasta termina la competición en suelo. Quedaría solo el aparato de barra de equilibrio con una gimnasta del Sinasia Ferrolterra. Empieza con una entrada a la barra. Vemos ahora que se desplaza, hace la serie de saltos. Empieza con los lanzamientos. Vemos que hay unos pequeños titubeos. Va a la acrobacia. Realiza esa voltereta. Se prepara ahora para la balanza, otro de los elementos obligatorios. Salva esa caída, salva ese pequeño desequilibrio y termina con una rondada bonificada de salida. Vemos que aún queda alguna gimnasta del Club Sinasia Ferrolterra por salir a competir. Creo que, si no me equivoco, que esta es Natalia Espinosa. La verdad, siempre que se prepara una competición, la barra de equilibrio es el aparato más temido, digamos, por las gimnastas, porque los nervios siempre pueden hacer que pasen malas pasadas. Vemos que empezó la composición del ejercicio con el ritmo en el que el tronco estaba tocando la barra, cuando estaba colocada boca abajo. Vamos con la parte de obligatorios de los lanzamientos. Siguiente elemento obligatorio, la balanza, que debe estar mínimo 90 grados. Vemos que la supera. Ahora va al medio giro sobre un pie. Muy bien ejecutado, sin desequilibrios. Galope. Salto en extensión, como serie de saltos, sin pasos por el medio, esto es muy importante. Va ahora a un elemento acrobático, opcional, un pino. Muy bien, qué pena esa pequeña caída. Como comentaba antes, la barra siempre puede llegar a ser traicionera. Por mucho que la hayas preparado en los entrenamientos, puede ser que ese día te vengan los nervios y es muy difícil competir, digamos, con esos nervios y ser capaz de superar el ejercicio sin ningún fallo. Vemos que termina con una rondada. ¿Tú qué opinas, Olaya, con tu experiencia como gimnasta cuando competías? ¿Qué tal se te daba el aparato de barra? ¿Pasabas muchos nervios? Pues claro que sí, la barra yo considero que es el aparato más difícil porque con los nervios te tiemblan mucho las piernas y subirte a un aparato que es tan estrecho no es fácil mantenerse en pie. Claro, es complicado, sí. Vemos ahora la última gimnasta del Club Sinasia Escola Ferrolterra, Noa. Empieza con la entrada. Bueno, dio un pequeño pasito en galope salto, pero el medio giro estuvo perfecto, lo ha clavado
buenos lanzamientos, buena amplitud, esa parte obligatoria de la que ya hemos hablado. Ahora vamos con un elemento acrobático, la voltereta. ¡Ay, qué pena! Esa caída a veces seguramente son los nervios, estoy seguro de que entrenando le ha salido cientos de veces, pero bueno, estas son cosas que pasan, cosas de la competición. Vemos ahora una muy buena balanza, bonificada porque la amplitud supera los 135 grados y se prepara para la salida, clavada, muy bien. Con esta gimnasta termina la primera rotación de la competición. Recordaros que en la competición siempre se realizan las mismas rotaciones y cambios de aparato. Los grupos que están en salto pasan a paralelas, los grupos que están en paralelas cambian a barra de equilibrio, los que están en barra de equilibrio se van a suelo y los que estaban en suelo se van a salto. Por lo tanto, el grupo 5 del Club Tempo pasará a paralelas, el grupo de Sinasia Coruña que estaba en paralelas se va a barra, el grupo 7 que está formado por gimnastas de Ferrol se va a suelo y el grupo 8 que también tiene gimnastas del Tempo pasa de suelo a salto. Vemos que la gimnasta del Sinasia Coruña, Ada Pita, ya da inicio su ejercicio, mientras que se prepara también Nekane para pasar el ejercicio de suelo. Vemos que empieza Ada con unos lanzamientos, esa parte, digamos, obligatoria del ejercicio. Continúa con una serie de saltos, galope, salto, estirada, medio giro en relevé, una onda con el cuerpo y baja a hacer la balanza 90 grados, mientras que vemos también a la gimnasta del Club de Ferrol realizar una lateral y un pino voltereta en suelo. Vemos ahora a Tracy en paralelas realizar las posturas de fuerza, la de piernas estiradas, piernas dobladas, y ahora pasa a la banda alta con ayuda de su entrenadora, un pequeño impulso de su entrenadora para realizar los vuelos, un vuelo, dos vuelos con buena amplitud, sobre todo en el vuelo por delante, tres vuelos y la recepción entre bandas en la salida en la colchoneta roja. Muy bien, Tracy. Vemos a Sabela Morales que va a empezar su ejercicio, entra en el suelo y se prepara en esa posición inicial. Mientras que está Alba Collado en el ejercicio de barra y Uxía Galego en paralela, realizando las posturas de fuerza. Muy bien. Diagonal de Sabela, rondada, salto, voltereta atrás. Continúa con la parte artística y expresiva del ejercicio. Ahora va a la serie de saltos, una zancada con muy buena amplitud unida a un caballito. Muy bien. Desplazamiento hacia la otra diagonal, en la que realiza una paloma y una rueda lateral. Muy buen ejercicio que termina acorde al ritmo de la música. Enhorabuena a esta gimnasta del Club Sinasia Ferrol Terra Fene, Sabela. Silvia Picayo se prepara en suelo para realizar su ejercicio, mientras vemos unos buenos vuelos en paralelas con una buena amplitud, sobre todo en el vuelo por delante, de Hanna Penas.
Vemos en barra ahora una balanza, elemento obligatorio, supera los 90 grados. Se prepara para un medio giro sobre un pie. Ahora realiza un pino como elemento acrobático opcional, muy bien, salva la caída. Vemos a Silvia que realiza una paloma y una rueda lateral como segunda diagonal. Y ya termina su ejercicio, una original posición final. Muy bien, ejercicio, muy buen ejercicio, Silvia. Vemos ahora un pino plancha de Antía Campos con una bonificación de 1 punto por usar un trampolín. Vemos ahora en barra la realización de un intento de voltereta. Vemos a Blanca en suelo, que se dispone a hacer la primera diagonal, rondada, salto, voltereta atrás. Mientras vemos en paralelas unas posturas muy bien ejecutadas, demostrando fuerza de Sara Faraldo. Se dispone a hacer ahora la bonificación de una vuelta canaria, que es como una voltereta atrás, apoyando la banda en la cadera, muy bien. Bonificación también de 0,50 y ahora con ayuda de su entrenadora Julia prepara los vuelos, un pequeño impulso para iniciar, un vuelo con buena amplitud, segundo vuelo, tercer vuelo y recepción entre bandas, clavada, muy bien, muy buen ejercicio por parte de Sara Faraldo. Está preparada ahora Iria Juncal para salir en paralelas, mientras vemos creo que Blanca Rodríguez por parte del Sinesa Coruña en barra. Vemos que prepara la balanza, supera sin duda los 90 grados. La serie de saltos, caballito, pequeño desequilibrio, saltos estirada, lanzamientos obligatorios, quedan los lanzamientos laterales, ahí está. Acabamos de ver en salto a Mencía González, que acaba de realizar una rondada, el salto con mayor dificultad, al hacerlo con un trampolín, por lo tanto, parte de la nota más alta posible en el aparato de salto y además con una buena ejecución. Vemos también a Iria Juncal con unos buenos vuelos en paralelas y termina el ejercicio con una salida entre bandas clavada. Vemos también la opción que comentábamos antes de 2 trampolines en salto. Esta opción es un poco más difícil que utilizar simplemente un mini tram, por lo tanto tiene medio punto más que el mini tram y también medio punto menos que usar solo un trampolín. Claro, digamos que solo te da una bonificación de medio punto. En función ahora de si hace un pino plancha o una rondada, pues terminaría, digamos, de completar esa nota de dificultad, la nota de partida. Y hace un pino plancha muy bien. Rosa Criado, buen pino plancha. Vemos ahora en el aparato de suelo esa parte expresiva, demostrando también la flexibilidad de esta gimnasta por parte del Club Gimnasia Escola Ferrolterra. Vemos también en paralelas unos vuelos con mucha amplitud por parte de Julia Sánchez, con una finalización correcta entre bandas, muy bien. Vemos a Yaiza en salto, que realiza un pino plancha.
y está preparada Gabriela para empezar en paralelas. Empieza con una postura, con un pequeño balanceo que le quita una décima, pero a nivel de limpieza el resto no hay nada que quitar. Están muy bien las posturas. Se prepara ahora para la vuelta canaria, muy bien, con piernas estiradas, bonificación de medio punto, y se prepara ahora para saltar a la banda alta y empezar con los vuelos. Primer vuelo, segundo vuelo, vemos una buena amplitud y limpieza de piernas. Tercer vuelo, termina entre bandas. Muy bien, muy buen ejercicio por parte de Gabriela. Vemos ahora finalización de un ejercicio de barra con esa salida de rondada, bonificada de medio punto, y vemos en suelo la diagonal de la gimnasta del Club Ferrolterra, rondada, voltereta atrás. Vemos la energía que le pone a la parte artística y el final del ejercicio. Muy bien. Vamos ahora a barra. Los aparatos de paralelas y salto han concluido. Vamos a barra con este ejercicio de la gimnasta del Sinasia Coruña. Una posición muy original como primer ritmo, digamos, de su parte coreográfica. Empezamos con los lanzamientos. Medio giro sobre un pie. Qué pena. La serie de saltos, galope, intento de split. 90 grados superados en esa balanza. Ahora vamos a lo que parece un pino. No, una rueda lateral, muy bien. Oh, se queda encima de la barra. Es la primera rueda lateral que vemos a lo largo del día. Enhorabuena a esta gimnasta. Hubo otras que lo han intentado, pero es la primera que es capaz de ejecutarla sin caída. Una pena la realización de ese elemento acrobático. El segundo elemento acrobático, el pino. Se prepara ahora para la salida con sus últimos ritmos y desplazamiento y acaba con una rondada. Muy bien. Queremos hacer prestar especial atención en explicar la dificultad de los ejercicios de barra, bueno, en general de todos los ejercicios, ya que paralelas parece que es un ejercicio sencillo, pero requiere de unas capacidades físicas muy altas, requiere de mucha fuerza para poder hacer unos vuelos correctamente y mantener esas posturas. En el aparato de barra lo más importante también es el equilibrio a la hora de realizar los elementos, y la potencia quizás en suelo y en salto y la velocidad de lanzamiento de las piernas para poder hacer las acrobacias lo mejor posible. Al final, la gimnasia artística femenina es un deporte, bueno, y masculino, es un deporte individual muy completo, que requiere de un nivel de capacidades muy alto, y que al ser un deporte individual llega a mejorar la autoestima de las gimnastas mucho a la hora de empezar a superarse, de afrontar esos miedos, de superar esos miedos que van afrontando, porque lo que parece aquí sencillo, tirarse a hacer una voltereta adelante en una barra alta, da miedo, y cuando las gimnastas lo consiguen, la verdad que esa confianza en ellas mismas se ve mejorada, y eso al final le ayuda también a su formación y su educación. Todo lo que intente contribuir al desarrollo, digamos, madurativo de que las niñas tengan una mejor confianza en sí mismas es positivo para ellas. Vemos esta gimnasta del Club Ferrolterra, se prepara para la primera diagonal. Lateral, muy bien, sin pasos por el medio. En las series acrobáticas no pueden existir el movimiento de piernas entre los elementos. Vemos ahora la serie gimnástica, que ahí sí se permite hacer pequeños desplazamientos y pasos, no así en el aparato de barra, que los saltos tienen que ir unidos, pero sí en suelo, puede haber desplazamientos en ambos saltos. Vemos que también ha realizado un giro sobre un pie, y ahora se prepara para la segunda serie, que es rondada, voltereta atrás. Y final. Muy bien la gimnasta del Club Ferrolterra.
Queremos destacar desde el Club Tempo el agradecimiento a todas estas familias que han continuado en el mundo de la gimnasia, que no nos han abandonado a pesar de la pandemia, y es que estamos muy contentos de poder realizar esta competición, esta vuelta a la competición, con una participación tan alta, y esperamos que en las siguientes ediciones todavía haya más gimnasia y más gimnastas, que todas las gimnastas permanezcan en la siguiente temporada en sus clubs y que la gimnasia, el número de licencias y el número de participantes en gimnasia en Galicia siga aumentando año tras año. Vemos a la primera diagonal de esta gimnasta del Club Ferrolterra con una rondada, salto, voltereta atrás. Muy bien. Y ahora la serie de saltos zancada, galope, bonificada por ese salto con amplitud a espagat. También hay que decir que en la Federación Gallega de Gimnasia hemos aprobado que en el aparato de suelo esté permitido la realización de ejercicios con músicas que tengan letra, no siendo así fuera de nuestra federación, ya que en gimnasia artística femenina no se permite las letras dentro de las canciones, pero nosotros a nivel de Federación Gallega lo hemos aprobado a nivel escolar porque creemos que, uno, es más vistoso, las músicas, hay más variedad en las músicas, es más fácil para los clubes encontrar canciones que motiven más a las niñas, y también a la hora de montar un ejercicio y una coreografía es más fácil, ya que las niñas tienen referencia, aparte de musical, tienen referencia también de las letras, para apoyarse, digamos, a seguir la coreografía, continuar con el ritmo, continuar con los pulsos, digamos, musicales, y tener unas referencias a lo largo del ejercicio que les permitan continuar y no tengan pausas o bloqueos, se queden en blanco. Por lo tanto, se pueden seguir utilizando, por supuesto, músicas instrumentales solo, pero también se permiten los ejercicios con letra. Vemos ahora ya el cambio de aparatos. El Club Tempo empieza en barra, que ya comenzó la primera participante, Noa López. Empieza su ejercicio de barra con el ritmo en el que el pecho, digamos, está tocando la barra. Vemos ahora que comienza con el primer elemento obligatorio, la balanza. Los lanzamientos, seguido de los lanzamientos. Vemos también en paralelas que empieza Alejandra Penas con las posiciones de fuerza, muy limpias, muy bien ejecutadas. Y vemos también Ada Pita por parte del Gimnasia Coruña, que empieza en suelo. Salto, recordamos que todavía están calentando y probando, digamos, los diferentes mini trams y trampolines por parte de los entrenadores. Vemos que Noa ha finalizado el ejercicio de barra y está Tracy ya preparada para ser la siguiente. Mientras que vemos a una rondada, salto, voltereta adelante por parte de Ada en el aparato de suelo. Y vamos a ver ahora a Antía en paralelas. Empezamos con una posición de fuerza con piernas estiradas y la segunda posición con piernas agrupadas, muy bien mantenida en el tiempo. Recordamos que la bonificación en esto tienen que mantener las posiciones de fuerza durante 3 segundos, si es menos no reciben la bonificación. Vuelta canaria, opcional también, y que suma medio punto al ejercicio en la nota de partida. Y vamos ahora a ver los vuelos. Un vuelo, muy bien, correcto. Vemos ahora a Tracy realizando los lanzamientos en barra. Qué pena esa pequeña caída. Y vamos también a ver a Laura Moreno en paralelas. Vemos a Tracy realizar la balanza, muy bien ejecutada, con amplitud a 180 y bonificación. Vemos también a la gimnasta del Gimnasia Coruña, Alba Collado, preparada para la realización de su ejercicio de suelo, mientras que Tracy hace una voltereta en barra que le suma a su ejercicio medio punto de bonificación. Vemos que Tracy también realiza un pino en barra. Qué pena esa caída.
Nos vamos ahora al aparato de suelo, donde Alba se dispone a su primera diagonal, rondada, salto, voltereta adelante. Continúa con esa parte musical y artística. Ahí va la serie de saltos, caballito, caballito. Colocada en la diagonal para su segunda serie acrobática. Voltereta adelante, voltereta lateral. Muy bien, Alba. Y se prepara para el final del ejercicio. Ahí está. Vemos a Sabela Acabamos de ver a Mencía Barcia realizar un buen ejercicio de paralelas con una buena amplitud en los vuelos. Y es Sabela Morales la que está en barra de equilibrio, en salto. Vemos en barra de equilibrio a Uxía Galego realizando esa parte obligatoria de los lanzamientos. Y a Ana Fachado en el ejercicio de suelo. Giro sobre una pierna, bonificación por realizar un giro y no medio giro. Desplazamiento hacia la diagonal, prepara esa diagonal, rondada, salto, voltereta atrás. Mientras vemos esa voltereta en barra, luchando contra el moño. Esto es algo común a la hora de competir. Las gimnastas que no suelen entrenar con moño solo lo hacen el día de la competición, llegan a barra y muchas veces las volteretas hacen malas pasadas, no están acostumbradas a hacerlo entrenando, el moño molesta el día de la competición y a veces les cuesta una caída. En este caso vemos como esta gimnasta del Club Tempo, Uxía, ha salvado esa caída, en el caso de la voltereta. Vemos a Blanca preparada con las últimas indicaciones en suelo por parte de su entrenadora Silvia, y es Valeria la que está preparada en salto, o Daniela, no estamos seguros ahora mismo, la verdad. En el aparato de salto estamos viendo lo mismo que vosotros y, como comprenderéis, es complicado sin ver el número de niñas que faltan, sin ver la señal del juez, sin saber cuándo empiezan a competir y cuándo están calentando. No es complicado seguir la retransmisión y acertar con el nombre de las niñas. Pero bueno, vemos aquí un pino plancha bien ejecutado por parte de la gimnasta del club Ferrolterra, realizando un pino plancha botando en un mini tram. Vemos a una pequeña gimnasta en paralelas, preparada para realizar unos vuelos rosa criado. Vemos ahí un vuelo muy bien ejecutado, con la vigilancia de su entrenador David Carrillo. Es importante, para los que no lo sepan, la presencia de los entrenadores en los aparatos no está permitida en el área de competición, excepto en el aparato de paralelas, por el riesgo que conlleva. Las gimnastas en la banda se pueden escapar en cualquier momento, sobre todo en estas categorías escolares que no están acostumbradas, y un simple frenazo, digamos, por parte del entrenador, en caso de que esto pase, puede evitar una posible lesión, ya que la banda alta de paralela está a 2,5 metros con respecto al suelo, y la banda baja está a 1,70 metros. Entonces muchas veces una gimnasta se escapa y puede recibir y tener alguna lesión. De ahí la importancia de los entrenadores y las entrenadoras que estén siempre atentos por si eso pasa. Hay veces que es inevitable o alguna lesión, puede ser mala suerte, pero sobre todo en estos momentos de iniciación vemos como el entrenador David Carrillo está vigilando en todo momento los vuelos, por si acaso, en caso de que alguna gimnasta escape, poder echarles una mano y frenar, digamos, esa posible caída. Continuamos ahora en barra con Sara Busto, que empieza su ejercicio. Vemos que empieza con una parte expresiva, parte artística de la coreografía. En suelo tenemos una parte expresiva también que va acorde a la música. En barra no existe la música, pero sí que las gimnastas tienen que realizar una parte de
coreografía combinada también con los elementos y los saltos, como estamos viendo ahora, esa serie de saltos, galope, saltos, tirada, con un ritmo y una preparación para lo que será seguramente un medio giro, sí, para cambiar de dirección en la barra. Muy bien, medio giro sobre un pie. Empezamos con la opción de un elemento acrobático para conseguir una bonificación, a ver si la realiza correctamente. Se coloca despacio en la barra y se va. Qué pena. En el caso de no apoyar los pies, además del punto de la caída, no consigue la bonificación del elemento porque es como si el elemento no existiera, digamos. No se ha recepcionado en la barra, por lo tanto no suma esa bonificación y pierde ese punto. Estoy seguro de que lo ha salido muchas veces entrenando, pero durante la competición los nervios pasan factura muchas veces. Vemos ahora mismo su balanza obligatoria. Vemos a Carolina por parte de la Ciencia Coruña en suelo, mientras que Sara se prepara para la salida de paralelas, de barra de equilibrio con una rondada bonificada de medio punto. Vamos a suelo con Carolina. Vemos la serie de saltos, galope, galope. Y ese pino en la diagonal, con una voltereta adelante como serie acrobática. Un giro completo sobre un pie. Y termina el ejercicio en la esquina del tapiz. Vemos ahora a Sara Faraldo en barra, empezando con un ritmo muy original, una buena posición artística, y de paso toca ya con el pecho o la barriga, que es algo obligatorio dentro de la composición del ejercicio. Vemos una balanza a 90 grados. Qué pena esa caída. Y está preparada Daniela Maceiras en suelo, mientras que Sara continúa su ejercicio. Los lanzamientos obligatorios, adelante y lateral. Muy importante la amplitud de los lanzamientos, pero también la limpieza de los mismos, ya sea con las piernas estiradas, las rodillas, los pies, digamos esa parte artística de nuestro deporte. Vemos ahora una voltereta que realiza sin ningún tipo de duda. Se nota que es un elemento que tiene dominado. Ahora un pino, lo marca bien y salva la caída, muy bien. Una pena esa caída inicial, termina con una rondada. Muy buen ejercicio de Sara a pesar de esa caída. Vamos a suelo con Daniela. Se dispone a hacer la primera diagonal, voltereta adelante, voltereta adelante. Vemos que hay gran diversidad a la hora de componer los ejercicios porque se pueden realizar series acrobáticas de diferentes elementos, pero hay diversidad como para componer un ejercicio desde lo más básico hasta un poquito más difícil en función de las capacidades y también del entrenamiento y del tiempo que lleven las gimnastas realizando gimnasia. Vemos también ahora en barra unos lanzamientos por parte de Iria Juncal, con unos pequeños titubeos, pero con una buena amplitud. Vemos ahora la serie de saltos, caballitos, saltos, tiradas sin mover los pies. Prepara el medio giro sobre un pie, lo ejecuta correctamente, un pequeño desequilibrio pero salva la caída. Desplazamiento hacia adelante, prepara la voltereta, se agarra a la barra y despacio se coloca para no fallarla, arriba, muy bien, sin titubeos, desplazamiento lateral, obligatorio también en la composición del ejercicio. Y va a realizar ahora la balanza, muy buena balanza, con buena amplitud y limpieza, sin doblar las rodillas, sin doblar los pies, muy bien. Y preparamos la salida, todavía va a hacer un elemento acrobático, un pino, muy bien, con buena amplitud, buena altura, y salva la caída, muy bien. Ahora sí, se despide de la juez y rondada de salida, muy buen ejercicio por parte de Iria Juncal, enhorabuena. Mientras que vemos en salto a Alejandra Fernández, última gimnasta de esta rotación en suelo, por parte del Ciencia Coruña. Voltereta adelante, unida a voltereta lateral, sin movimiento de pies entre un elemento y otro, algo muy importante para que no se le corte la serie.
y vemos que termina con una parte artística en el suelo. Con esta gimnasta termina el grupo 6 su participación en suelo y solo queda Julia, que es la que ahora mismo está encima de la barra, Julia Sánchez en barra. Terminaríamos con Gabriela, que es su última compañera. Vemos la parte obligatoria de los lanzamientos, la serie de saltos, galope, salto, estirada, una parte de ritmo, de expresividad, medio giro sobre un pie, salva el titubeo, no, finalmente la caída. Vemos ahora que se prepara para la realización de la voltereta, mete la cabeza, se agarra a la barra y sin fallar sube y consigue esa bonificación de medio punto por elemento acrobático, paso lateral, la composición del ejercicio, prepara la balanza, la realiza, está casi en la bonificación. Yo creo que depende del juez, pero son elementos, una amplitud dudosa, y termina con la rondada de salida. Muy bien. Es decir que, a pesar de que el Código de Gimnasia Artística Femenina es muy exigente en cuanto al número de penalizaciones, casi penalizan por respirar, como quien dice, como tosas, pero sí que es cierto que cuando un juez o una jueza duda en el ejercicio, siempre hay una regla que dice siempre debe ir en beneficio de la gimnasta. Entonces, en este caso, pues no sé qué ahora, no es lo mismo tampoco verlo a través del ordenador que verlo en directo, pero podría haberle dado la bonificación a la anterior gimnasta por parte de la amplitud de la balanza. Vemos ahora que ha tocado con la espalda en un primer elemento. Vamos ahora con la serie obligatoria de lanzamientos, bien ejecutados, con buena amplitud, pasando de la horizontal, digamos de los 90 grados. Vamos a ver ahora la balanza, también pasa de los 90 grados, lo supera sin duda, prepara el medio giro sobre un pie, muy bien, continúa, realiza ahora un elemento acrobático para conseguir ese medio punto de bonificación, que lo consigue. Muy segura en barra esta gimnasta hasta el momento. Vemos ahora un pino, muy bien marcado en la vertical y clavado. Vemos que parece que no está nerviosa esta gimnasta, sino todo lo contrario, muy confiada. Va a la serie de saltos, caballito salto estirado, muy bien, y con energía se dispone a realizar la salida de rondada. Muy buen ejercicio. Muy buen ejercicio por parte de Gabriela. Con esta gimnasta termina esta rotación y vamos al siguiente cambio de aparato, donde las gimnastas del Club Tempo actuarán en barra y en suelo, si no me equivoco, y las gimnastas del Gimnasia Coruña se van a paralelas y Ferrolterra se va a salto, creo. No, es Gimnasia Coruña el que va a salto y Ferrolterra, perdón, el que va a paralelas. Está ya Alejandra preparada para finalizar su competición individual, terminando en barra, ya ha pasado por los otros tres aparatos, y vemos a Noa preparada también para acabar en su ejercicio de suelo. Vemos a Alejandra realizando los lanzamientos, la balanza, sin duda pasa de la horizontal, no llega a cumplir esa bonificación, pero se queda cerca. Medio giro sobre un pie, muy bien. Noa comienza con la serie de saltos de caballito, caballito o galope, galope, mientras que Alejandra está realizando un elemento acrobático con una bonificación de medio punto y posteriormente acaba de realizar su serie de saltos. Recordamos que salto está calentando, mientras que el Gimnasia Ferrolterra está con Necane
realizando las posturas. Se dispone ahora a realizar los vuelos en la banda alta con ayuda de su entrenadora. Un pequeño impulso para iniciar el vuelo. Segundo vuelo, tercer vuelo, vale, se ha escapado un poquillo, vemos la presencia de la entrenadora, muy bien. Olaya ha seguido a la gimnasta por si acaso había algún peligro. Terminado el ejercicio de Noa de suelo, la siguiente en participar será Tracy, una gimnasta muy potente que se le da muy bien este aparato. Y está en barra Antía Campos. En paralelas, Sabela es la que ya está preparada con muy buena presencia, esperando la señal de la juez para iniciar el ejercicio. Ahí va. Comienza con las posturas, postura de piernas estiradas, manteniendo, y postura de piernas agrupadas. Opción de la vuelta canaria como bonificación, la realiza y se dispone ahora a realizar también los vuelos. Primer vuelo, buena amplitud. Segundo vuelo, muy bien, limpieza de piernas y buena amplitud por delante, y termina entre bandas en la colchoneta, clavada la salida. Buen ejercicio por parte de Sabela. Vemos ahora a Tracy en suelo, realizando una rondada voltereta atrás, sin pasos. Vemos que es una gimnasta con mucha energía. Se dispone a la segunda diagonal. A la serie de saltos, una zancada muy bien, muy limpia, con buena amplitud. Y segunda serie de saltos, una paloma con empujón, rueda lateral, donde termina el ejercicio. Muy bien Tracy. Vemos a la tercera gimnasta, Silvia Picayo, en paralela realizando una vuelta canaria. No tenemos claro, la verdad, si en salto están compitiendo o calentando, así que por eso oíamos muchas veces comentar salto, porque no tenemos claro cuándo empiezan, quiénes son las gimnastas. Tenéis que perdonar, nos centramos más en los otros tres aparatos, que los tenemos un poco más controlados, Olaya y yo. Vemos un inicio original, tirando de flexibilidad de espalda, de la gimnasta del Club Tempo, Uxía Galego. Se dispone a la primera diagonal, rondada, salto, voltereta atrás, muy bien, sin pasos, sin apoyar las rodillas. Y es Valeria la que está preparada para salir en paralelas. En barra de equilibrios tenemos a Laura, que ha intentado hacer una voltereta adelante, pero no ha salido exactamente igual que entrenando. Vemos en salto un pino plancha por parte de una gimnasta del Cines de Coruña. No me voy a jugar el nombre, la verdad, porque no lo sé. Vemos ahora en paralelas la gimnasta del Club Ferrolterra, Valeria, realizando los tres vuelos y acabando entre bandas. Muy bien, saluda a la juez y se va con sus compañeras. En barra acaba de terminar Laura Moreno con esa salida de rondada unificada con medio punto, y es Hanna Penas la que acaba de recibir la señal del juez para comenzar su ejercicio de suelo. Empieza la música. Muy bien ese giro en un pie, en pasé. Comienza con la serie de saltos, galope, galope, y sigue con la primera diagonal acrobática. Ahí va. Rondada, salto, voltereta atrás. Bonificación por parte de realizar ese elemento con vuelo, esa rondada. Vemos también a Mencía en barra de equilibrio, luchando por no caerse, con esos lanzamientos. Prepara el medio giro sobre un pie. No ha salvado la caída, una pena. Y era Hanna la que acaba de terminar su aparato de suelo.
que ha realizado muy bien y sin ningún problema. Vamos ahora con Sara Busto, preparada para salir al tapiz a realizar su ejercicio de suelo, mientras vemos una muy buena balanza por parte de Mencía, con buena amplitud. Se nota que es una gimnasta flexible. Ahora vemos una caída en barra, un intento de voltereta. Veis como hay muchas gimnastas que lo tienen dominado, pero hay otras que el día de la competición los nervios le juegan malas pasadas y terminan por transformarse, digamos, en caídas. Vemos a Sara Busto en suelo. Ahí va, preparada para realizar la serie acrobática, rondada, con muy buen empujón, voltereta atrás, sin salirse del tapiz. Recordamos que esto de salirse del tapiz, mucha gente se lleva las manos a la cabeza. Poner un pie, digamos, fuera del tapiz, en la parte roja, simplemente quita 1 décima, y poner los 2 pies quita 3 décimas. Quiero decir, muchas veces parece que es peor que caerse. Cuando te caes, te quitan 1 punto, simplemente salirte una vez con un pie, nada más es 1 décima, es un fallo insignificante casi. Vemos que Sara termina con la segunda serie acrobática de lateral, Pino mantenido, marcando muy bien, y final del ejercicio al ritmo de la música. Muy bien, buen ejercicio, bien ejecutado por parte de Sara. La gimnasta ahora mismo que está en paralelas es en barra de equilibrio es Mencía González, y en paralelas Lucía Sánchez, creo que es la que está realizando el ejercicio. Vamos a ver ahora Mencía, realiza una balanza. Un medio giro sobre un pie, pequeño desequilibrio que salva de no caerse, continúa con la parte artística, caballito salto estirada. Vemos también a Sara Faraldo en suelo, que empezó con una serie de saltos. Vemos que Mencía se prepara para realizar una acrobacia, un buen pino en la barra, muy bien, muy segura. Y se dispone a realizar la salida de rondada. Muy bien, Mencía. La verdad es que las niñas, estoy seguro de que cuando pasa el aparato de barra y hacen su ejercicio sin caída, se quitan un gran peso de encima, la verdad. Vemos a Sara realizar la serie de lateral-lateral en suelo. Está esperando al final muy bien del ejercicio, termina, saluda a la juez y se va con sus compañeras. Rosa está ahora mismo empezando su ejercicio de barras. Rosa Criado. Y es Iria Juncal la que está esperando la señal de la juez para empezar en suelo. Vemos a Rosa realizando los lanzamientos con buena amplitud. Ay, qué pena, porque muchas veces el hecho de realizar los lanzamientos más altos, con más amplitud, te proporciona una nota más alta porque no te penalizan tanto, pero también es un riesgo añadido a la hora de mantener el equilibrio. Vemos que realiza ahora una voltereta adelante, mientras Iria se prepara para realizar esa rondada, salto, voltereta atrás como serie acrobática, muy bien. Y vemos en paralelas unos buenos vuelos con una buena amplitud por parte de la gimnasta del Gimnasia Ferrolterra, Natalia o Noa, no estoy seguro ahora mismo, la verdad. Creo que era Noa, y con ella terminó la competición del Gimnasia Ferrolterra en escolar 3. Seguimos viendo a Rosa, que acaba de hacer una muy buena balanza en barra y prepara la salida de rondada, muy bien. Nos quedaría solo una gimnasta y termina también Iria. La siguiente, nos quedan 2 gimnastas por parte del Club Tempo en realizar los ejercicios de suelo y tan solo una por realizar el ejercicio de barra, y con estas 3 actuaciones concluiremos la competición de escolar 3.
Vemos a Yaiza preparado, ya recibe el saludo de la juez para iniciar su ejercicio. Comienza con un ritmo encima de la barra. Empieza con los lanzamientos obligatorios, 2 adelante, 2 laterales. Lo salva muy bien, casi sin titubeos. Vamos ahora al medio giro sobre los 2 pies, medio giro en relevé, no está bonificado, pero menos riesgo. Va ahora a realizar un elemento acrobático, una voltereta. A ver si el moño no le causa una mala pasada. Muy bien, aguanta. Muy bien, se ha colocado muy bien. Y con tranquilidad se levanta. Suma esa bonificación de medio punto por realizar la voltereta correctamente y sin caída. Vemos ahora que se prepara para hacer la balanza. Sube la pierna, supera los 90 grados, sin duda. Buen mantenimiento. Cambia de dirección, ya que la salida está hacia el otro lado y tiene que terminar allí el ejercicio. Realiza la serie de saltos sin movimiento de pies entre ambos, con lo cual es válida la serie de saltos. Se prepara para realizar un pino, lo que parece un pino. Vamos allá, sí. Pino, bien salvado, muy bien. Segunda bonificación, que suma 0,50. Se prepara ya para el desplazamiento anterior a la salida, previo a la salida, y realiza la rondada, otra bonificación. Muy buen ejercicio por parte de Yaiza. Y terminamos la competición observando a Gabriela en suelo. Allá va la primera diagonal. Diagonal con bonificación, rondada, salto, voltereta atrás, muy bien ejecutada. Vemos que es una gimnasta expresiva. Continúa con un giro por completo, un giro en pasé sobre un pie que le da la bonificación. Vemos ahora la serie de saltos, un galope y una zancada. Muy bien, muy amplia, muy alta. Continúa con una palma con un empujón y una rueda lateral. Muy buen ejercicio por parte de Gabriela, que espera el final con mucho estilo. Muy bien. Y con Gabriela termina la competición de Escolar 3. Una gran competición de 70 gimnastas a un gran nivel. Hemos visto ya mucha más variedad que en Escolar 1, como era de esperar. Estamos agradecidos de que todos los espectadores nos hayáis visto a lo largo de esta competición, esta larga tarde de gimnasia. Recordamos que si alguna medallista de la primera subdivisión está por aquí, por las inmediaciones, podrá entrar a recoger su medalla, pero en el caso de que hayan abandonado y no hayan esperado, no pasa nada, porque un representante de su club la recogerá y se le hará entrega en su gimnasio después, posteriormente. Así que por eso no se preocupen, que la gimnasia no está perdida. Y con esto, nada, finalizamos la competición por hoy. Recordamos que mañana se reanuda, ya que quedan las categorías de Escolar 2 y Escolar 4 de gimnasia artística femenina, donde también habrá multitud de participantes en ambas categorías. Estamos muy agradecidos de que nos hayan visto y nos hayan seguido a lo largo de la tarde. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros, y volveremos en breve con la entrega de medallas. Cortamos la conexión, cortamos el audio y la retransmisión. Volvemos en unos minutos. Muchas gracias. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly.
by the emerald sea, where the moon and water meet, somewhere close to harmony, when the world is sound asleep. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die, so come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Come and fly away, come and fly away, come and fly away with me. Something's gonna bring the change, journeys we are meant to take, something at the edge of space, calling us to fly away.
walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Buenas tardes de nuevo. Estamos ya preparados para la entrega de trofeos. Y antes se me olvidó comentarlo durante la retransmisión y es algo importante. Quiero dejar claro que por parte de la organización del Club Tempo no tenemos potestad como para dejar estar todas las gimnastas de todos los clubes en la entrega de trofeos. Quiero dejar claro que es por protocolo obligado por parte de la federación el hecho de que solo estén las gimnastas o que tengan solo la posibilidad de estar las gimnastas medallistas, digamos, en la entrega de trofeos, ¿vale? No es una cosa de decisión de organización del club, sino es una cosa impuesta, es una norma impuesta por parte de la federación y de los protocolos ahora mismo por el tema del coronavirus. Y una vez dicho esto, empezamos con el aparato de salto, en el que hay dos segundas clasificadas, que son Almudena Merolo del Club Ayosil y Sara Busto del Club Tempo, y primera clasificada es Carme Primoy del Club Gimnasia Ferrolterra. En representación del Club Gimnasia Ferrolterra está una entrenadora y en el club, por parte del Club Ayosil, una voluntaria del Club Tempo, Julia, recoge las medallas en nombre de este club, que luego se las haremos llegar para que reparta entre sus gimnastas. Siguiente aparato, paralelas, tenemos dos terceras clasificadas, empate en la tercera posición formada por Julia Sánchez del Club Tempo y Mencía Barcia también del Club Tempo. En segunda
clasificación está Mencía González, de también el Club Tempo, y en primera posición y campeona en este aparato Almudena Merol, del Club Vallosil, que ha hecho un espectacular ejercicio de paralelas. Enhorabuena a todas las gimnastas. Vemos ahí a las gimnastas y a Julia como representación de la gimnasta del Vallosil. Enhorabuena. Vamos ahora con el aparato de barra de equilibrios. Tercera clasificada es Candela Boy, del Club Tempo. Segunda clasificada es Alba González, también del Club Tempo. Y primera clasificada Mencía González, del Club Tempo. Fijaros que entre la primera clasificada, por ejemplo en este caso es Mencía González, tiene un 12.50, y Candela Boy, que es la tercera clasificada, un 12.100. Solo 4 décimas separan la primera de la tercera. Ahí es lo que os comentaba durante la retransmisión, de la importancia de los pequeños detalles que al final marcan la diferencia y te hacen conseguir un primer puesto, un segundo, un tercero. Vamos, que muchas veces simplemente por un pequeño detalle se gana una medalla o se pierde, que al final no es el objetivo principal de esta competición, sino que la gimnasia evolucione, avance, y que las niñas, por supuesto, lo disfruten y lo pasen bien, no tanto que consigan medallas, sino que hagan deporte y lo disfruten. Vamos ahora al aparato de suelo. Las segundas clasificadas en empate son Almudena Merolo, del Club Vallosil, y Tracy Freire, del Club Tempo, y primera clasificada también del Club Tempo, Gabriela Desmonts. Muy buena competición por parte de estas gimnastas. Después de las entregas de medallas por aparatos, nos queda solo la entrega en la general, ya que, como comenté en las entregas anteriores, se da una medalla por cada aparato y ahora se suman las notas de los 4 aparatos para la nota final. Tercera clasificada es Almudena Merolo, del Club Vallosil. Segunda clasificada es Gabriela Desmonts, del Club Tempo, y primera clasificada y campeona gallega Mencía González, también del Club Tempo. Enhorabuena a las 3, porque han sido muy regulares en su competición, han sacado notas altas en todos los aparatos, lo que los ha llevado a lo más alto del podium. Recordad, como dije durante el directo, que es una categoría con 70 gimnastas, donde el nivel era muy alto, por lo tanto el mérito también es muy alto, así que enhorabuena a todas las participantes y también, por supuesto, a las medallistas por estos resultados. Vamos ahora con la entrega de equipos. En estos equipos se suman las 5 mejores notas de las gimnastas de cada club en cada aparato, es decir, las 5 mejores gimnastas de salto, de paralelas y de barra del Gimnasia Coruña, del Club Tempo, del UDC, del Ferrolterra FN y del Ferrolterra. Tercer clasificado es el Club Gimnasia Coruña, segundo clasificado el Club Ferrolterra FN y primer clasificado y campeón gallego el Club Gimnasia Tempo. Enhorabuena a los 3 por esta gran participación, y en representación de los clubes suben entrenadoras y entrenadores al podium. Enhorabuena por los logros conseguidos. Y bueno, después de esta apasionante tarde de gimnasia en este Escolar 3, terminamos la competición por hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo retransmitiendo, vosotros desde casa o desde el móvil, desde donde hayáis estado viendo la competición. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por formar parte de este deporte, por apoyar a la gimnasia gallega y por acompañarnos en esta jornada tan especial de vuelta a las competiciones escolares, que esperemos que sea este último parón que hubo por el año pasado, no se repita y continuemos cada vez con más competiciones y más participantes en este deporte tan bonito como es la gimnasia artística masculina y femenina. Mañana os esperamos a todos en la competición de por la mañana, que es la competición de Escolar 2, que empezará su retransmisión aproximadamente a las 10 de la mañana. El desfile está programado para las 10 menos cuarto
10 menos 5, ¿vale? Así que sobre las 10 menos cuarto empezaremos la retransmisión. Muchas gracias a todos, enhorabuena a todas las participantes y a todas las familias, y nos vemos mañana. Descansad y hasta mañana. Muchas gracias.